Después de este vídeo os salgo como una leyenda histórica de la comunidad de One Piece, o salgo como el payaso oficial de la comunidad de One Piece, o también salgo apaleado porque me van a meter palos por todos lados. Y es que en este vídeo vamos a hacer 50 facts de One Piece. Voy a comentar 50 factores, 50 realidades sobre One Piece que son complicadas de aceptar para muchísimas personas y simplemente las voy a decir. Esto que voy a dar no es una opinión, esto que voy a dar son hechos, facts, factores. Por lo cual al comentar estas cosas pues va a haber mucha gente que se me eche encima, que me pegue palos, que diga que estoy equivocado. Me da igual, aquí vamos sin miedo y vamos a ver si sois capaces de aguantar todos los facts y de si estáis de acuerdo y estáis basadísimos como yo, o por el contrario, bueno, sois personas que no están para nada basadas y que no entendéis nada de la obra de One Piece. No, de verdad, si yo salgo vivo después de este vídeo soy Superman. El primer factor es que el personaje de Ace está muy sobrevalorado, pero muchísimo. La comunidad de One Piece tiene a este señor como si hubiera sido Goku o algo por el estilo, como si hubiera hecho muchísimo la obra y tal, y no, la verdad es que no ha hecho nada, no, de verdad insisto, no, este señor no ha hecho nada. La gente lo tiene como si fuera un personaje que realmente fue muy poderoso, un personaje que hizo muchas cosas, y en la obra es que de verdad no hizo nada. O sea, poneros a pensar, ¿qué hizo Ace en la obra aparte de morirse? Nada, de verdad, nada. O sea, sale en Arabasta, luego lo vemos peleando con Kurohige, va a Marineford, lo salvan, se pone a hacer el bobo y lo matan. O sea, que no hay más. O sea, no sé de verdad qué le pasa a la gente con el personaje de Ace. O sea, yo entiendo que es el hermano de Luffy, que te tiene que gustar porque es el hermano de Luffy, que tal, que está hecho obviamente para vender y que sea un personaje que te guste. Y yo no digo que no te pueda gustar el personaje de Ace, yo lo que digo es que es un personaje que está hiper sobrevalorado. O sea, no entiendo por qué de verdad existe tanta gente que lo tiene como si fuera un personajazo, un personaje muy poderoso incluso, o algo por el estilo, cuando es un personaje que realmente no ha demostrado nada en la obra. Entiendo que el papel que tenía en la serie era el de aparecer, que te encariñaras un poco con él, sobre todo por el amor que le tiene Luffy o le tenía, porque era principalmente su hermano y el único palo que tenía para apoyarse en la piratería, aparte de Shanks, que el pobre está un poco alejado de él, digamos. Y es que, claro, era bastante complicado que este personaje siguiera vivo, ya que la función de morirse pues era necesaria para la evolución de Luffy. Y sí, yo no estoy criticando su muerte ni nada por el estilo, a pesar de que obviamente es una muerte un poco tonta que, bueno, no deja de dolerme porque obviamente no me gusta ver a mi niño, a mi Luffy, a mi capitana y llorando. O sea, me duele un poquito en el alma, obviamente. Pero esto no quita que, bueno, quitando la muerte y todo, que era su cometido, la comunidad no sé por qué le tenga una estima demasiado alto y tal, y por estas cosas está sobrevalorado. De hecho, te diría que es de los más sobrevalorados de la serie, podría ser top 3 sobrevalorados por ahí. El segundo fact es que la segunda marcha de Luffy es mucho más icónica que la quinta marcha. Aquí yo sé que me vais a matar, sobre todo porque ha salido animada la quinta marcha hace poco y ahora está, bueno, que lo está comentando muchísima gente, y obviamente al ser la última marcha está muy por encima en términos de viralidad con respecto a la segunda. Pero el factor es que la segunda marcha es mucho más icónica y esto es así. Mucha gente de repente no sé qué le ha dado con decir que la quinta marcha va a ser histórica, icónica y tal y no sé qué, cuando realmente pues es algo que no acabo de comprender el por qué. O sea, me pongo a pensar y digo, vale, pero ¿qué diferencia hay entre la quinta marcha y la cuarta? Y no me refiero a la diferencia que haya literalmente, me refiero a lo que se supone que puede marcar la parte icónica. O sea, ¿qué va a marcar? ¿Que es una marcha muy diferente y tal y no sé qué? Sí, obviamente sabemos que la quinta marcha es una marcha súper diferente y que las transformaciones de Luffy en general, pues obviamente son diferentes a los de otros animes, ya que se basa en la fruta de Luffy y se basan un poquito en sus habilidades, y eso obviamente pues mola muchísimo y mola mucho la manera de combinarlos. Pero he de decir que, obviamente, a pesar de que la quinta marcha, pues, oye, me gusta bastante, la segunda es mucho más icónica. Y es que esto es tan sencillo como ponerte a pensar que es la primera transformación de Luffy. La segunda marcha es la primera vez que vimos a un personaje que ya era bastante histórico, como es Luffy, un personaje icónico a todos los niveles,
que tiene una transformación, y es que evoluciona su cuerpo llevándolo a la segunda marcha, y es que ese momento es totalmente histórico, el momento en el que pone el puño en el suelo, que dice que sus habilidades van a evolucionar, como de repente bombea la sangre a través de su cuerpo, cómo sale el humo. Esto es algo que se conoce por todo el mundo del anime, todo el mundo le suena de algo la segunda marcha y tal, y sí, como digo, ahora está en boca de todos la quinta marcha, pero tampoco es que sea algo que se vaya a recordar tanto como la segunda, creo yo. A pesar de que se le está dando mucho bombo, creo que sí que va a quedar como un poco desfasado en unos años. A lo que me refiero es que la obra de One Piece probablemente le queden 6, 7 u 8 años, y si os creéis que Luffy no va a tener ninguna transformación de aquí al final, pues vamos listos. O sea, obviamente Luffy va a tener algo más que evolucione esa quinta marcha. No creo que Luffy esté con la quinta marcha 6, 7, 8 años en un shonen. Obviamente sabemos cómo funcionan estas cosas y los personajes tienen que tener evoluciones, power-ups y cosas así, y creo que una de estas va a ser una especie de evolución de la quinta marcha. No creo que Luffy contra Kurohige o In no te haga la típica de sacarte un power-up transformándose o evolucionando o algo así, con una apariencia nueva para que guste un poco a los fans. Obviamente esto es algo que tiene que pasar, y sobre todo cuando nos enfrentemos ya a los villanos finales, por lo cual esto es algo que sí, la quinta marcha se va a quedar un poco ahí, digamos, entre medias. De hecho, es más probable que la última marcha de Luffy, la sexta o la marcha final o la próxima evolución que tenga, sea más icónica que la quinta y que incluso que la segunda, pero a día de hoy es una realidad que la segunda marcha es bastante más icónica que la quinta marcha, que no significa que sea mejor ni peor, significa que es más reconocida a nivel global y en el mundo de internet. Por cierto, déjame en los comentarios la palabra que quieras, simplemente es para que el vídeo vaya mejor, o eso se supone. Ya si quieres dejar un like, una suscripción y eso, bueno, te aplaudo ya, incluso te doy un beso si quieres. Vamos con el tercer fact, y es que Garp es el personaje mejor escrito de One Piece. Aquí alguno me va a matar, no, Zeira, es que a mí me gusta este, es que a mí me gusta el otro. Lo siento, esto no va porque te guste más o te guste menos. Se basa directamente en un fact, y es que si tú analizas el personaje de Garp, es una locura. De hecho, hace bastante tiempo que le quiero dedicar un vídeo. La cosa es que tiene demasiadas cosas para comentar como para meterlo todo en un vídeo y tal, y me da bastante pereza, pero es algo que creo que voy a tener que hacer, ya que Garp es un personaje que es una locura, porque es el personaje más humano de todo One Piece. Es un personaje que es sencillamente un humano, pero que a base de entrenamiento ha conseguido volverse un monstruo, pero en fuerza. Y es que aunque sea un monstruo en fuerza, no deja de ser un personaje humano, un personaje que se divierte, un personaje que sonríe, un personaje que disfruta muchísimo, un personaje que vemos que tiene una personalidad muy potente. Un personaje que en Marineford se carrilea prácticamente él solo todo el arco a base de sentimientos. Y es que él no participa activamente en la mayor parte de Marineford, solo le pega un par de golpes a Kurohige, tiene la escena esa con Luffy y tal, pero todo el peso argumental que lleva del mismo Garp de tener que llevar a ejecución pública a su nieto Ace y al hijo de Roger, pues obviamente es algo que mola mucho, porque vemos a un personaje como él que duda muchísimo de si lo que está haciendo es correcto o no, que en todo momento está dudando, pero que sabe que no puede salvar a Ace porque entonces estaría renunciando a por lo que lleva luchando toda su vida. Porque él desde el principio intentó llevar a Ace por el buen camino y al final Ace se dedicó a la piratería, y en ese momento no podía hacer nada. Pero si nos fijamos, cuando Luffy va a salvarlo y Garp puede detenerlo, porque estaba más que claro que podría detenerlo, él se deja golpear y deja que Luffy pase, con la pequeña esperanza de que realmente pueda liberarlo, ya que obviamente él no puede liberarlo por cuenta propia, ya que estaría faltando al respeto no solamente a la propia marina y a la organización, sino a lo que él mismo lleva defendiendo toda su vida, la justicia en la que se supone que él cree, sino que además sabe que Ace de alguna u otra manera se ha buscado esto simplemente por el camino que ha tomado, pero él deseaba con todas sus fuerzas que Ace fuera salvado, y tenía esa pequeña esperanza de que pudiera pasar. Es por esto que cuando el mismo Akainu decide acabar con su vida en vez de mandarlo a una ejecución pública,
y más o menos decente como se le tenía pensado hacer y lo mata de esa manera, Garp se vuelve completamente loco y le dice a Sengoku que más vale que lo agarre porque si no va a matar a Akainu. Y es que esto demuestra mucho todo el peso argumental de Garp. Por no mencionar encima luego toda la escena que tiene con Dadan, y es que va allí, aguanta los golpes de Dadan sabiendo que efectivamente ella tiene razón y tampoco puede explicarle sus motivos porque sabe que ella no los va a entender. Y esa misma Dadan golpeando a Garp de tal manera, viendo que ella es solo una bandida y Garp ni siquiera se defiende porque tampoco tiene nada que hacer ni que decir, es una locura. Luego si encima sumamos a todo lo que ha pasado en la isla de Hachinosu hace poco, pues oye, ya deja bastante más en claro el personajazo que es Garp. Así que, oye, yo espero de verdad que no esté muerto porque me vuelvo loco. Cuarto fact, y es que Skypiea es un arco impresionante. O sea, no sé qué le pasa a muchísima gente de la comunidad que dicen, no, Skypiea es un arco muy flojo, Skypiea es un arco muy malo, es relleno, yo me lo salté. No, Skypiea es un arco impresionante, impresionante. Vamos a ver, nos llevan a un mundo completamente de fantasía. Venimos de que todo es más o menos normal, islas normales, una isla de un desierto, una isla de gigantes, tal, no sé qué. Que sí, es un mundo de fantasía, ciertamente en pequeños datos, pero ahora ya nos vamos a la fumada máxima. Y es que partimos de que a través de una corriente marina viajamos a una isla del cielo, donde no solamente hay animales y especies completamente distintas, sino que hay gente con una civilización ahí arriba. Por no comentar encima todo el peso argumental de la ciudad de oro, de todo el tema de Haya y todo el tema de lo que estaba pasando allí y que había pasado hace 400 años con la historia de Noland. Teniendo en cuenta que hay una civilización nueva, con tecnología nueva, con lenguaje y costumbres nuevas, con diseños nuevos, con alas incluso, o sea, con fisonomías completamente diferentes. Encima nos plantean a un dios, nos plantean una especie de juego de caza, nos plantean que quieren tumbar a ese dios, que es alguien que tiene como el poder del trueno, que es capaz de destruirlo todo y que es un ser omnipotente. Nos plantean unos personajes que son los sacerdotes de Enel, que tienen bastante carisma, que tienen una personalidad original, que está muy guapo, que cada Mugiwara destaca un poquito haciendo una cosa, haciendo otra, que tiene una muy buena evolución, que Enel consigue derrotarlos a todos sin ningún esfuerzo y que al final tiene que ir Luffy como el enemigo natural de los dioses, haciendo una referencia futura a todo el tema de las D, y siendo la única persona que puede reventar a Enel porque tiene la fruta de la goma, o eso se suponía. Esto es maravilloso. Y si encima sumamos el gran final de Skypiea, cuando Luffy usa a Enel para tocar la campana y que le escuche Mont Blanc Cricket y que le escuche todo el mundo, significando que esa campana ha marcado la liberación de toda la isla de Skypiea, que ha marcado la liberación de todo el mundo y que ha cumplido esa promesa de hace 400 años para que el mismo Calgara y el mismo Mont Blanc Noland puedan descansar en paz. Es una barbaridad de arco, es una maldita barbaridad, cómo me gusta Skypiea. Y luego encima si sumamos todas las referencias futuras que hay a otras cosas, pues ya es mejor todavía. Pero yo eso ni lo cuento, o sea, que de verdad, esas cosas de referencias no las cuento. Ese arco por sí solo es una locura. Lo que a la gente no le gusta porque dicen que no avanzan en la búsqueda por el One Piece, me da igual. One Piece es aventura, déjalo al principio que se vaya a ver la isla del cielo tranquilamente, no pasa nada. Es una fumada de arco, me gusta muchísimo, es que es buenísimo. O sea, de verdad, si no te gusta Skypiea o no te parece un arco increíble, no estás basado. Quinto fact, y es que la mejor pelea de One Piece es la de Luffy contra Lucci. Se acabó, no hay más, ni Luffy Katakuri ni hostias. La mejor pelea es la de Luffy contra Lucci. ¿Por qué? Porque aquí de primeras ya tenemos dos transformaciones nuevas de Luffy, que son la tercera y la segunda marcha. Que si la segunda la usa con Blueno, da igual. Eso era para enseñarlo un poco, para fardar. La enseña y la usa muchísimo contra Lucci. Usa la tercera, usa la segunda marcha. Una pelea en la que se lo juegan absolutamente todo, ya que si Luffy perdía, la banda iba a ser completamente destruida. No había otra manera y sobre todo es la mejor pelea por el peso narrativo y argumentativo. Y es que tiene muchas escenas que son una locura, sobre todo de la parte del final. Y es que hay un momento en el que Luffy cae derrotado, parece ser que no va a poder derrotar a Lucci, aparece Sogeking, se quita la máscara, dice Usopp y le grita a Luffy, le grita a Lucci que se levante, que él mismo peleará contra Lucci, le llama lindo gatito, le dice que le va a derrotar con solo el meñique y provoca a Lucci simplemente para que deje en paz a Luffy y no lo mate, para que tenga tiempo para descansar. En ese momento el mismo Usopp provoca a Luffy y provoca que con las últimas fuerzas que tiene se levante, pelee contra Lucci y le diga a Usopp
que no se preocupe, que aunque el cielo esté totalmente nublado, sabe que el sol volverá a brillar y podrán volver al mar todos. Y es que esa secuencia de gritos de uno, de otro, de sentimientos, de lágrimas con la OST es un momentazo, por favor. Es un momentazo, por favor. Qué ganas tengo de vérmelo. Creo que me lo voy a ver en Twitch un día de estos. Seguidme en Twitch, lo tenéis ahí abajo, seguidme. La cosa es que este momento es una locura y encima tenemos el final. Y es que hay un momento en el que Luffy otra vez vuelve a perder, vuelve a ser derrotado por Lucci. Está a punto de caer, Lucci ya se está yendo, teniendo en la cabeza de que ya está, se acabó, no se va a volver a levantar. Y tiene razón, no se va a volver a levantar porque no va a caer. Y es que se estaba cayendo de espaldas, se pone de pie y pega un grito que no es de nada más que rabia y desesperación, que no sabe qué hacer en ese momento y grita simplemente porque no sabe cómo puede derrotarlo. Así que en ese momento concentra todas sus fuerzas en un último ataque, recordando a Robin, a sus nakamas, a todo lo que ha pasado, y decide hacer un Jet Gatling que revienta por 1000 partes a Lucci contra una pared, reventándolo, tirándolo para abajo y gritando a Robin que vuelvan todos juntos al mar, que Lucci ha sido derrotado. Es la mejor pelea de One Piece. Lo siento, la de Luffy Katakuri está muy bien, pero la de Lucci contra Luffy es histórica. Sexto factor, Zoro es mejor que Sanji. Ya está, o sea, aquí no hace falta que argumente mucho, ¿verdad? Sanji me gusta, tal, ya, sí, bueno, ya, Zoro es mejor. ¿Por qué? Porque Zoro es mejor. De verdad te tengo que argumentar, el vicecapitán de la banda. Es el personaje que se ha carrileado arcos él solito. Es un tío que es muy badass, está buenorro perdido. Ah, Sanji también, ya, bueno, ya, Zoro mola más. Zoro mola más, vamos a ver, mola más. Está claro. Es un personaje que de verdad es increíble. Todo el trabajo que hace como vicecapitán miles de veces diciendo frases o lo que sea para llevar a Luffy por el buen camino, cuando se pone a la banda él solo a las espaldas y tal, es algo que solo un vicecapitán puede hacer. Y es que Zoro es demasiado buen personaje. El problema es que Sanji, pues obviamente, claro, es un poco simp, es un poco, bueno, ve a una tía y ya se pone a hacer el chiste de los corazoncitos y tal, que sí que da gracia, pero ya cuando llevan 1000 capítulos te da un poco más de vergüenza ajena. Yo no tengo nada en contra de Sanji, pero el chiste este de jaja, corazoncitos, mujeres, tal, ya, llevamos 1000 capítulos, Sanji, espabila un poquito, ¿vale? O sea que sí, este factor rápido, Zoro es mejor que Sanji, ya está. Séptimo factor, Sabo solo existe porque Oda se arrepintió de matar a Ace. Esto es algo que cuanto antes lo aceptéis, mejor. El personaje de Sabo está únicamente para suplir a Ace. Oda se dio cuenta que, claro, se había cargado a Ace y dijo, hostia, ¿qué puedo hacer ahora? Y dijo, bueno, pues voy a meter ahí al hermano de Luffy, voy a meterlo y tal, porque bueno, Ace tiene que morir y tal, pero necesitamos a alguien que sea pues como Ace, porque le interesaba para la trama. Así que, ¿qué hizo? Metió un hermano de Luffy que también le otorgó la fruta del fuego y que era un poco más poderoso y más espabilado. Así que pues ya está, un personaje badass, un personaje con la fruta del fuego, lo mismo que Ace, pero en rubio y con sombrero. Y también parece ser que, bueno, yo creo que con pareja o algo, ¿no? Con koala, por ahí, no lo sé. Yo creo que eso mola, pero no quita que pues Sabo sea un personaje que está únicamente creado para esto. O sea, está únicamente creado. Y no quiero decir que Oda se lo haya sacado de debajo de los huevos. Lo que estoy queriendo decir es que quizás tenía pensado algo con Sabo muy diferente y que luego lo cambió porque se dio cuenta que su obra necesitaba o un Ace o él quería que en la obra hubiera un Ace, pero ya lo había matado. Así que cambió un poco la personalidad o los planes que tendría pensados con Sabo para que fuera un personaje que de alguna u otra manera, pues eso, fuera un Ace de recambio, que fuera ahí un recambio un poquito para meterlo por encima y que fuera, pues eso, un Ace 2 o algo así. Que por cierto, aunque no haya salido mucho, Sabo ya es bastante mejor personaje que Ace y ha hecho alguna cosita ya más que él. Y con que no se muera ya, bueno, ya me vuelvo loco. Octavo factor, la mayoría del fandom no quiere ver errores en la obra. Esto es un factor enorme, o sea, el 90 y algo % de la gente que ve One Piece no quiere aceptar nunca ningún fallo de la obra, y si lo dices, te matan. Y te lo digo yo por experiencia, que cuando he dicho algo malo me dicen que soy hater y que no sé qué. No. Vamos a ver, esto es un factor. Por alguna razón que no conozco, la gente no quiere ver fallos de One Piece nunca. O sea, si hay un personaje que hace algo que no tiene mucho sentido dentro de la obra, la gente te lo justifica diciendo con que no entiendes One Piece o que no sabes que eso es algo que es un foreshadowing de Oda para algo en el futuro o algo así. O si hay alguna incoherencia en algún arco o alguna cosa así, dicen que no lo entiendes o que Oda ya lo explicará, aunque hayan pasado 300 capítulos y eso ya no tenga sentido que lo explique porque ya no va a tener ninguna relevancia de cara al futuro y solamente es un agujero de guión por ahí en medio. Y esto personalmente es algo que me molesta mucho porque yo soy una persona que ama mucho One Piece y pretende
precisamente porque amo One Piece me gusta reconocer sus errores e intentar no arreglarlos, obviamente, pero sí comentarlos y decir lo que está pasando para ayudar a que la obra mejore, porque creo que es bueno la crítica siempre positiva y la crítica constructiva hacia este tipo de cosas para que pueda mejorar, ya que nosotros somos consumidores de esa obra y esa obra nos debe tanto a nosotros como nosotros a ella. Así que si eres una de esas personas que ve fallos en la obra de One Piece y sabe decirlos obviamente con respeto, pues mis felicitaciones. Y si eres de las personas que no quiere ver los fallos, de verdad, por favor, intenta verlos, intenta darte cuenta y pensar que sí, hay veces que Oda no es Goda, hay veces que hay que reconocerlo, no pasa nada, esto no va a hacer peor a la serie. Noveno factor, Enel mola muchísimo. O sea, Enel es un personaje que aparece en Skypiea, que bueno, no tiene una relevancia muy grande en la trama principal de One Piece, ya que solamente es el villano de Skypiea, aunque bueno, también tiene una mini historia con la luna, que eso va a ser muy importante, ya te lo digo yo, ya sabéis que yo creo que vamos a ir a la luna antes de que acabe el año chino y tal, y no sé qué, no sé cuánto, pero eso no toca, y es que la cuestión es que Enel es un personaje que mola mucho, hay mucha gente que dice, ay, es que no sé qué, es que no tiene un trasfondo muy tal, cállate, me da igual, Enel mola muchísimo, es un dios, o el tío se cree que es un dios, y sobre todo se parece a Eminem, o sea, y tiene una fruta chetada, o sea, ¿qué más necesitas para que un personaje mole? Tiene la fruta del trueno, se parece a Eminem y encima tiene complejo de dios. A mí esto me gusta, dame más Enels. Yo quiero estos personajes, o sea, este factor es simple, corto y rapidito. Enel mola muchísimo. Respect for Enel, por favor. Décimo factor, y es que el pasado más triste de toda la obra es el de Brook, con diferencia. Y es que este señor de verdad tiene un pasado de verdad de los más tristes. Todo el tema de que se le muere la banda, que se le mueren poco a poco, que no pueden escapar, que están encerrados allí en el Florian Triangle, que se mueren por veneno, que se mueren tocando la música, que encima el tío se muere, resucita, vuelve al cuerpo, el cuerpo ya está hecho esqueleto, no puede tomar su cuerpo normal y tal, que ahora solamente, pues eso, son puros huesos, aunque le sirve para hacer un poquito los chistes y todo esto, pero eso, tiene su tripulación totalmente muerta, ha estado mucho tiempo encerrado por allí, encima tiene la ballena Labuna, a la cual era su amigo y, bueno, pues siente que la traiciona de alguna u otra manera, y encima le roban el alma y está por allí tanto tiempo que se supone que, claro, no está vivo, pero tampoco él se podía sentir vivo de alguna manera. Y de verdad, Brook tiene un personaje increíble porque me mola mucho, pero tiene un pasado, el pobre, muy triste. Aunque he de decir que creo que también tiene una de las mayores recompensas de One Piece, y no me hablo en lo que son berries, o sea, estoy refiriéndome al hecho de que se va a encontrar con Laboon, y creo que esa es una de las mayores recompensas que puede tener un personaje, en el sentido de que al fin podrá no solamente tener un amigo de los que tenía hace muchos años, sino que encima podrá cumplir esa promesa. Y encima tiene algo que me mola mucho, y es que él dice que ni la muerte es una excusa para no cumplir una promesa. O sea, Brook es un personaje increíble, me mola muchísimo, pero de verdad, tiene un pasado muy triste, y creo también que cuando le veamos con Laboon vamos a ser muchos los que quizás se nos salten las lágrimas de la felicidad de decir, mira, el personaje este que ha pasado por tanto y tal, al fin ha conseguido reunirse con su amigo después de tanto, y eso creo que va a ser histórico. Por favor, Oda, dedican un capítulo a eso, no lo pases rápido, yo necesito ver diálogos y tomar un capítulo de ver solo cómo se encuentran ellos dos, hablan y ya está, o sea, no necesito nada más, de verdad, Oda, solo te pido un capítulo, con eso me vale. Factor número 11, y es que Oda es un cagón y no quiere matar a nadie. Esto, cuanto antes lo aceptemos, mejor. Oda es un cagón, Oda es una persona que no tiene huevos, esto hay que aceptarlo. Amo a Oda, pero no tiene huevos. No pasa nada, de verdad. Es una persona que no tiene huevos. Ah, Celia, es que se muere mucha gente en flashbacks. Sí, pero en flashbacks no pasa nada porque son personajes que ya no existen en la historia. O sea, son personas que no es que estén en la historia y te los quites, no. Son personas que nunca han existido porque, bueno, estaban en un tiempo anterior al que nosotros estamos viendo actualmente en la serie, por lo cual no tiene gracia. Oda es una persona que por alguna razón no quiere matar personajes. No sé muy bien por qué, si es que se los quiere guardar a todos para el final, pero hay cosas que no comprendo. Por ejemplo, ya me dirás por qué no mató a Pound, porque hizo como que lo mató en Whole Cake y luego de repente está vivo ahí con Lola y tal, ahí medio intentando ser feliz. O sea, yo estas cosas son cosas que no entiendo. Ya me dirás, Pound, qué papel va a tener en la guerra final, que luego Oda puede ser que se saque alguna cosa con este personaje, ya sabemos cómo es, pero hay demasiados personajes que tendrían que haber muerto y no ha muerto, pues porque
Oda es muy así y es, yo qué sé, tiene una mentalidad extraña, pero bueno, la realidad es que Oda es un cagón. No pasa nada, de verdad, lo quiero mucho, es un genio, pero es un cagón. Factor número 12, y es que el final de Wano es horrible. O sea, el final de Wano es lamentable y vomitivo, de verdad, es horrible. O sea, el final de Wano es... no tiene ningún sentido ni tienes por dónde pillarlo. O sea, vamos a ver. Todo el arco de Wano a mí personalmente me encanta y me parece espectacular. Me gusta que vaya lento, me gusta que metan flashback, me gusta que te explique la historia poco a poco, pero el final, no sé qué le pasó a Oda, pero de repente pegó un speedrun increíble. Desde el momento en el que Luffy golpea a Kaido, eso se vuelve una locura. Empieza a pasar todo muy rápido, nos meten ahí como que han pasado 2 semanas, llega Ryokugu, de repente como que casi Momonosuke se lo mea porque se queda ahí una raíz enganchada en el suelo y si esa raíz se hubiera quemado se hubiera cargado Momonosuke a un almirante. Luego llega Shanks para promocionar la peli, lo asusta, no nos explican casi nada de Wano, nos explica lo de Plutón ahí por encima, Yamato que parece que sí que se unía, que no, que sí que no sé qué, salen de Wano, luego cuando han pasado 2 capítulos tienen que meternos un flashback para explicarnos un poco qué ha pasado con Yamato y tal y no sé qué, porque a Oda se le había olvidado. No lo sé, se nos dejan un montón de cosas sin resolver. De hecho ya subí un vídeo de más de 1 hora explicando cosas que estaban mal del final del arco de Wano, y es que había un montón de cosas que tenían que resolver. El tema de la parca, el tema de las familias, el tema de todo el pasado de Wano, el tema del país, el tema de Joy Boy. O sea, hay un montón de cosas que se nos plantean allí y que luego pues de repente no sé qué le pasa a Oda que no lo quiso resolver. De hecho, el mayor exponente del final de Wano que fue horrible fue el flashback de Kaido. Y es que por alguna razón Oda decidió al villano de la saga más importante hasta el momento, el primer emperador que vamos a derrotar, la criatura más fuerte del mundo, que tiene un montón de pasado interesante con Rocks, decidió darle 3 o 4 páginas de flashback y ya está. O sea, no entiendo muy bien por qué. O sea, no entiendo muy bien por qué. Le podía haber dado 2, 3, 4, incluso 5 capítulos si me estiras un poco la cosa. Y al final ha pasado de ser un villano que tenía todo el potencial para convertirse en el mejor hasta el momento, incluso superando al mismo Doflamingo, a convertirse en un tío que sí, era muy fuerte, pero ya. No sé qué le pasó a Oda, no sé si fue por el live action, que se puso a hacer el live action, pero de verdad esto no tiene por dónde pillarlo y el que no lo quiera aceptar, lo siento, pero llora. Factor número 13, y es que la isla Gyojin es un arco muy bueno, pero el anime lo arruina. La isla Gyojin realmente tiene cosas muy buenas. La isla Gyojin tiene cosas que están bastante bien. Tiene todos los power-ups de los Mugiwara, tiene cosas que están muy bien. Obviamente no podemos valorarlo en tema pelea porque está hecho para que los Mugiwara ganen, humillen a los demás y que no haya problema. Pero es un arco que está muy bien, te enseña todo el tema del racismo en profundidad, te enseña el tema de el mismo odio que puede tener Jody Jones, que es un personaje que en principio tú lo ves y dices, bueno, es un random tal, no sé qué, simplemente porque no es muy fuerte, pero si analizas un poquito la profundidad de este personaje, creo que está bastante bien desarrollado, quiero decir. Es una persona que odia a los humanos simplemente por odiarlos, que los odia no tiene ningún motivo, y esto demuestra un poco, pues, la maldad en general, que existen personas que pueden ser malas y que pueden nacer malas y punto, que es algo que en One Piece no habíamos visto. En One Piece la gente pues tenía sus motivos para hacer esto, para hacer lo otro. Él simplemente era una persona mala que quería provocar la destrucción de los humanos y que quería, pues, tener ese racismo hacia ellos mismos sin venir a cuento, porque a él no le han hecho nada. O sea, es algo que mola. También luego está el tema de las pastillas, que es un poco la excusa y tal, pero bueno, luego vimos que esto era un tesoro de la isla Gyojin, por lo cual yo tengo ahí mis teorías con que esto va a ser ciertamente importante. Nos presentan el arma ancestral Poseidón, nos presentan directamente el tema de Joy Boy, hay muchas cosas interesantes por allí. Luffy da su primer gran discurso en el nuevo mundo, gritando y un poco que va a destruir a Big Mom y todo esto, que va a tomar la isla Gyojin como su territorio. No sé, o sea, creo que de verdad es un arco que está bastante bien. El problema es que el anime lo arruina. ¿Por qué? Porque mete 1000 rellenos, porque exageran todo el rato las escenas de Sanji, que en ese arco no sé qué le pasa, pero es totalmente lamentable, y sobre todo porque crea hype de cosas innecesarias. Recuerdo perfectamente un momento en el que uno de los guardias de la isla Gyojin, o uno de los príncipes de la isla Gyojin, estaba hablando con Jody Jones, y hay un momento que le pregunta como qué le han hecho los humanos o algo así, y él de repente como que en el anime habla pero no se escucha, y nos dejan con la intriga de qué pasará. Y entonces nos cortan el capítulo, tú te quedas súper hypeado pensando, hostia, ¿qué puede ser? Si puede ser alguien de alguna familia importante, si tiene relación con algún tipo de arma ancestral, ¿qué pasa por allí? O sea, ¿qué pasa en la isla Gyojin? Pues de repente empieza el capítulo, nos dicen quién es, y nos dicen que es simplemente el fruto del odio de los años, de no sé qué, del odio de... Déjate, la madre que te parió, ¿para qué tanto hype? Y esto es cosas del anime únicamente. En el manga directamente a esa escena no le dan tantísimo drama ni tantísima cosa
cosa ni te venden tanto humo. Te lo dicen, punto, tal, queda bien y ya está. No es que te tengan ahí una semana esperando a ver qué sale en el anime y tal, para ver quién es Jody Jones. No, de verdad, el problema de esta saga, el problema de este arco es el anime. Factor número 14, y es que el Reverie es un arco increíble, o sea, de verdad, increíble. Probablemente en relación de capítulos con calidad sea el mejor, probablemente sea el mejor. Y es que el Reverie es un arco que creo que no tiene ni 15 capítulos, creo que tiene unos 10 o así, pero es increíble la de cosas que pasan. Yo recuerdo que más o menos por el Reverie fue cuando me puse al día con el manga. Creo que me puse al manga unos capítulos antes de empezar el Reverie y yo recuerdo de volverme absolutamente loco semana a semana, de pasar un montón de cosas, de ver cómo se infiltran allí los revolucionarios, de ver quién es In, de ver cómo cae un sombrero gigante en Mary Joyce, de ver a Shanks plantarse allí y hablar con el Gorosei. O sea, empiezan a pasar un montón de cosas en cuestión de nada, de cuestión de unos capítulos súper que no tendrían por qué pasar nada, porque tú los ves y dicen, bueno, no van a estar los Mugiwara, parece un arco de transición hasta el arco de Wano. Recuerdo que cuando salió el Reverie mucha gente lloró y mucha gente se quejaba en plan, no, yo quiero ir a Wano, ya déjate de Reverie y tal. Y el hijo de la grandísima nos planteó todo el arco del Reverie, empezamos a ver qué pasó, empezamos a ver que existía Im, que se arrodillaba al Gorosei y tal, la luz que quería ser exterminada, tal, y esto en cuestión de 10 capítulos sin tener a los Mugiwara, y es que me parece una barbaridad. Y es que es algo que he comentado varias veces, que parece ser como que los Mugiwara a Oda le ralentizan la historia y tal, porque fijaros lo que avanzó en 10 capítulos, simplemente mostrándonos cosas del gobierno mundial, mostrándonos cosas del Reverie, mostrándonos un montón de locuras en cada capítulo, y siendo el Reverie de verdad uno de mis arcos favoritos y el mejor en relación de capítulos calidad. ¡Qué brutalidad! Factor número 15, y es que Zoro se bajaba a Doflamingo. Esto, cuanto antes lo acepte el fandom de One Piece, mejor. Zoro en el arco de Dressrosa bajaba Doflamingo seguro, pero segurísimo. Y alguno me dirá, no, Zeira, pero si a Luffy le costó con la cuarta marcha. Eso es mentira. Luffy, el primer golpe que le pega fuerte con la cuarta marcha, lo revienta. O sea, Luffy lo único que pierde o le cuesta un poco más es porque malgasta el haki y no lo derrota de primeras. Fijaros que Luffy, el primer puñetazo serio que le mete con el Kongan, lo derrota. O sea, es que lo derrota de un golpe. O sea, a Doflamingo le está pegando una paliza con la cuarta marcha y de repente Luffy pues se le acaba el haki y ya está. Pero si Luffy de primeras le engancha el Kongan, se acabó. O sea, el nivel de Luffy y de Doflamingo era totalmente disparejo. Lo único que no tenía entrenamiento para manejar la cuarta marcha de manera correcta, pero vamos, de un golpe se lo bajaba. Y si Luffy se lo bajaba de manera tan sencilla a Doflamingo, pues Zoro, que era el segundo al mando, pues no te digo que se lo baje de manera fácil, pero debería bajárselo. Y encima, si tenemos en cuenta que Zoro desde el arco de Dressrosa hasta el arco de Wano no tiene ningún tipo de entrenamiento, y en ese momento en Wano lo único que hace es conseguir la Emma y consigue darle una pelea a Kaido que es una locura y bajarse a un primer comandante de Yonko, yo creo que por mucha Emma que tenga, no creo que haya una diferencia tan exagerada de poder, y no creo que Zoro, incluso estando a un nivel debajo del de Doflamingo en Dressrosa por tener la Emma, pase a ganar al primer comandante de Kaido. O sea, esto es una locura. O sea, Zoro sí se lo bajaba. Zoro sí se bajaba perfectamente a Doflamingo. Y de hecho, bueno, ya por decir personajes que se lo bajaban, Sabo obviamente se lo bajaba, Fujitora obviamente se lo bajaba. ¿Por qué se lo bajó Luffy? Bueno, pues porque es el prota. Porque es el prota, ya está, no hay más. O sea, se lo podía haber bajado otro, pero bueno, le tocaba a Luffy y ya está, no pasa nada. De hecho, Zoro se bajó a Pika sin ningún tipo de problema. Es que no se esforzó. Por lo cual sí, Zoro se bajaba a Doflamingo. Factor número 16. Luffy a día de hoy no le gana a Kaido. Cuando digo día de hoy me refiero estando ahora en la isla de que recién salidos de Wano, por si este vídeo lo estás viendo más tarde. Luffy no le ganaba a Kaido. Luffy, por mucha quinta marcha que use, no le ganaba a Kaido. ¿Por qué le ganó a Kaido? Bueno, pues porque Kaido se peleó con todo el mundo. Kaido se peleó con todos los Minks en la forma Sulong, se peleó con todos los de la peor generación, se peleó con Yamato, se peleó con Momonosuke forma dragón, se peleó con los vainas rojas, hizo varios rounds con Luffy. O sea, se peleó con un montón de gente Kaido. O sea, Kaido se peleó con todo Dios y encima sin esperárselo y estando medio borracho. Todo esto mientras estaba levantando la isla de Onigashima y moviéndola a la vez. O sea, si sumamos todo esto, Kaido perdió pues porque estaba el pobre reventadísimo. Y Luffy despertó la quinta marcha y tal, y aún así le costó, tuvo que usar todo su poder en el último ataque, consiguió derrotarlo, pero fijaros cómo acabó Luffy, que también acabó muy reventado. O sea, a día de hoy, si tú pones a un Kaido normal, un Kaido
como estaría ahora, digamos, porque en mi cabeza está vivo, pues pones a ese Kaido contra Luffy otra vez, 1 contra 1, Luffy va a perder porque Luffy no está a nivel Yonko. Yo tengo mucha gente que se piensa que sí, que le ganó a Kaido limpiamente y tal. No te digo que no le ganará limpiamente, lo que te digo es que en un 1 para 1 ni de broma se lo baja. A ver si esto la comunidad espabila. Factor número 17. La broma de Sogeking ya no hace gracia. De verdad, la broma de Usopp es Sogeking. ¿Cómo va a ser Sogeking? Si Sogeking, ¿quién será Sogeking, tío? ¿Será Condoriano? De verdad, no tiene gracia, ya no tiene gracia. 2023, gente, 2023. Maduremos un poco, esta broma ya no tiene gracia. De verdad, paremos un poco esto. Da vergüenza, o sea, ya da vergüenza ajena. Por favor, detengamos esto. Hago un llamado a la gente para que detengamos la broma de Sogeking. Ya no tiene gracia, por Dios. Es que ya no tiene gracia. Ya no tiene ningún tipo de gracia, o sea, hacía gracia hace tiempo ya, pero la broma está quemadísima. ¿Quién será Sogeking? Ya, de verdad, basta, por favor. O sea, esto cuanto antes lo acepte el fandom de One Piece y se espabile un poco y diga, hostia, a lo mejor sí que da vergüenza, a lo mejor deberíamos dejar de hacer la broma, a lo mejor deberíamos dejar este tema y hacer bromas de otras cosas, o yo que sé, cualquier barbaridad. Eso a lo mejor sí. Pero por favor, dejemos ya el tema de Sogeking. Dios, qué pereza. Factor número 18 y muy polémico. La gente no entiende todo el concepto de Yamato y su género. Esto, de verdad, me hincha un montón lo que viene siendo las bolas de dragón. Me hincha muchísimo eso, la verdad. Vamos a ver, mucha gente diciendo, no, Yamato es hombre porque es Oden tal, no sé qué, no sé cuántos. Vamos a ver. Escúchame, que te lo voy a explicar muy sencillo. Yamato dice que es Oden. Y decía, bueno, esto ya te lo explico al final porque vamos poco a poco. Cuando Yamato decía que era Oden, había gente diciendo, no, es que Yamato se identifica como hombre, por lo cual tal, no sé qué. No, déjate, escúchame. Yamato es mujer y la tenemos que tratar como mujer y todo. ¿Por qué? Porque ella no se identifica como hombre, se identifica como Oden. Si Oden fuera una nevera, diría que es una nevera. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Lo que tiene Yamato es un trastorno de personalidad que se cree otra persona. No es como Kiku, por ejemplo, que es un chico que se identifica como mujer y todo el mundo lo tratamos como mujer. Por eso, pues, ¿por qué es así? Yamato tiene un trastorno de personalidad, se cree que es Oden y dice, no, soy hombre porque soy Oden. Vamos a ver, por Dios, que no. Si Oden fuera un 100 pies, diría Yamato, soy Oden el 100 pies, es que lo diría. Y esto la gente no lo entiende y quieren meter aquí movidas de que tal, de que no sé qué. No, es que tienes que tratarlo como hombre. No, Yamato es mujer. Y si crees que lo tengo que tratar como hombre, no tengo ni que tratarlo como Yamato, tengo que tratarlo como Oden. Y si tú te crees que está bien de la cabeza Yamato diciendo que es Oden, bueno, pues allá tú. Si tú quieres comparar el caso de Kiku con el de Yamato, bueno, allá tú, pero estás completamente equivocado o equivocada. Así que espabila. Y esto ya para rematar el final, al final de Wano, ella misma ya dice que ya no es como Oden y que ya se siente de otra manera. De hecho, es que esto lo meten en el flashback que he comentado anteriormente, que salen de Wano y vuelve un momento del flashback allí para explicarte que Yamato pues ya se siente ella misma, que ya no tiene el tema de ser Oden y que ya ha comprendido el tal. O sea, al fin le ha solucionado esto, ella ya tiene la mente más liberada y ella no se sigue identificando como hombre, porque ella no se siente hombre, ella se siente Oden o se sentía Oden. Punto, ya está, es como si me siento yo Taylor Swift, me van a decir, hostia Zeira, te tengo que tratar como mujer. No, me tienes que tratar como Taylor Swift y por consecuencia como mujer. ¿Y tú crees que si yo me creo Taylor Swift estoy bien de la cabeza? Pues no, obviamente no, claro, tengo un problema que si me creo Taylor Swift. Si digo que me siento mujer, pues está bien, es totalmente respetable. Pero si me siento otra persona, pues ahí hay algo que falla. Factor número 19. Koby no será almirante de flota al terminar la serie. Y esto es que me parece de broma que tenga que decirlo, pero hay una parte muy grande del fandom que dicen que Koby, cuando se acabe la serie, sin tema de ver un time skip de 4, 5, 10 años o los que sean, es decir, en el momento en el que se acabe la serie, que Luffy pille el One Piece o tal, sin haber un time skip posterior, dicen que Koby va a ser almirante de flota. Yo, de verdad, mira, siento decíroslo, pero no, ni de broma. De hecho, me cuesta pensar que llegue a ser almirante. Me cuesta muchísimo que llegue a pensar que pueda ser almirante. O sea, imagínate almirante de flota. Esto es que me parece de broma que tenga que explicarlo, pero no. Koby no va a ser almirante de flota. No. Que hay un time skip de 10 años y tal, vale, ahí puede ser, pero sin time skip y sin nada. Tú te pegas una fumada. El que tiene que ser almirante de flota pues será otro, yo que sé, Aokiji, Akainu seguirá, yo que sé, será otra persona, pero no va a ser Koby ni de broma. Factor número 20, y es que a Chopper después del time skip lo han destrozado. O sea, esto me parece mentira que tenga que decirlo porque aún así hay gente que lo defiende, pero esto es un factor. Factor número 20. A Chopper después del time skip lo destrozaron. Chopper antes del time skip molaba mucho, era un personaje que hacía sus cosas, que era médico, que tenía ciertos momentos incluso medio adorables, que era un tío que cuando tenía que pelear se transformaba, usaba sus transformaciones, tal, usaba el
modo monstruo usaba esto que tenía para ver el punto débil del enemigo, tenía variaciones, era ciertamente cobarde, pero cuando tenía que tomar la valentía la tomaba. Era un personaje que volaba, pero ahora, después del timeskip, Oda ha decidido transformarlo en una máquina de vender peluches. Y lo ha puesto súper adorable, que no sé qué, que no tiene una buena pelea desde hace años, que avanza ahí poco a poco con la medicina. En Wano sí que avanzó ahí un poquito, que lo vimos con el Kinicefa ese que parecía como que, bueno, avanzaba un poco, le pegó un par de hostias a Queen, que la gente se volvió loca, normal, porque era lo único que hacía Chopper después del timeskip. Pero me parece lamentable que un personaje como Chopper, que se puede aprovechar mucho, que era un personaje que de verdad era muy versátil, ahora se transforme en lo de peluches. Yo entiendo que esto tiene que vender y tal, pero hay gente que no quiere verlo, hay gente que dice, no, Chopper está igual, solo que ahora ha cambiado un poquito la personalidad y tal. No, de verdad, no parece ni el mismo personaje, si es que hasta le han cambiado el diseño para que sea más adorable y más fácil de que empatices con él y la gente lo vea y diga, ¡ay, qué mono! No, de verdad, o sea, esto es lamentable, por favor, traigan de vuelta al Chopper del pre-timeskip, tío, que en algún momento se nos revele que este Chopper no es el nuestro, que es un traidor, que aparezca el Chopper del pre-timeskip, se carga y diga, o sea, ha estado suplantado la identidad durante mucho tiempo, tal. Eso, de verdad, por favor, que hagan algo así, yo no puedo con esto. Factor número 21, y es que Doflamingo es un crocodile, pero bien hecho. Y es que esto es un factor y esto es innegable, o sea, todo el mundo conocemos que Arabasta y Dressrosa son dos arcos espejos que funcionan más o menos de la misma manera. Había un rey, fue reemplazado por un Shichibukai que tiene un plan con el país, que quiere utilizar el país o esa influencia para algo, que bueno, que tienen un pasado ahí un poquito extraño. Crocodile del momento no conocemos del todo su pasado, pero bueno, ya se pueden intuir ciertas cosas. De Doflamingo sí lo conocemos, vemos que tienen muchas similitudes tanto la Don Quixote Family como Baroque Works, ya que incluso ciertas frutas de ciertos personajes se parecen mucho, e incluso los personajes parece ser que tienen esta función de espejo, ya que en el arco de Marineford vemos que hay un enfrentamiento o un pique entre ellos, dando a entender esto, que es básicamente como si fueran el reflejo el uno del otro. De hecho, son de los dos mejores antagonistas villanos que tiene One Piece, y obviamente el mejor es Doflamingo, pero precisamente por esto, porque Doflamingo es como si a Crocodile le hubieran dado más protagonismo, le hubieran dado más fuerza, le hubieran dado un buen pasado y le hubieran dado todas esas cosas que hacen destacar a Doflamingo, ya que si al personaje de Crocodile le diéramos todo eso, acabaría mejorando un montón y se convertiría básicamente en un Doflamingo, pues con otra fruta, con otro aspecto, pero básicamente sería lo mismo. Así que entiendo perfectamente lo que quiso hacer Oda, entiendo que en Arabasta quizás no pudo contar todas las cosas de Crocodile porque tendrá algo pensado para él, que yo que sé, a saber qué puñetas tiene pensado para él, pero será una auténtica locura seguramente, y en su momento dijo, pues ya que no puedo dibujarlo todo aquí, más adelante quiero hacer un personaje para quitar un poquito la mancha esta que tengo con el personaje de Crocodile, ya que no pude expresarlo todo lo que quería en su momento, pues por cómo iba la aventura, y luego creó a Doflamingo. En el arco de Skypiea pasó algo parecido, ya que vimos que nos contó ciertas cosas, pero está muy claro que no nos contó todo lo que nos podía contar en Skypiea porque bueno, nos hubiera arruinado misterios de la serie, no tendríamos cosas que no sabemos a día de hoy, quizás iríamos muy avanzados en todo lo que se refiere al gobierno mundial, el siglo vacío, el One Piece, y esto es algo que Oda pues no podía permitirse en ese arco de One Piece que era de los primeros o de los primeros más importantes, así que sí, Doflamingo no es nada más que un crocodile bien hecho. Factor número 22, y es que Bon Clay no debe ser Nakama, y yo sé que me vais a matar y tal, pero ¿por qué no estáis para nada basados? A ver, os explico y os doy una clase de cómo se hace esto. A ver, Bon Clay es un personaje al que admiro, respeto y quiero mucho. Me encanta, de verdad, me encanta Bon Clay y se ha sacrificado por nuestro Luffy y por nuestros Mugiwara. De hecho, de no ser por él, posiblemente la serie se hubiera acabado muy pronto. Por lo cual, este personaje, ¿por qué no puede ser Nakama? Porque me parece a mí que la gente no entiende el concepto de Nakama, la gente no entiende cómo funciona un Nakama. Bon Clay es básicamente la definición de amistad. Bon Clay es un amigo, Bon Clay es una persona en la que puedes confiar, una persona que te saca de apuros, una persona que se sacrifica por ti. Amistad, puramente amistad, amor, cariño, eso. Pero un Nakama es otra cosa, un Nakama es algo un poco diferente, ya que no solamente es amistad, sino es un compañerismo y funcionan de otra manera. Es decir, ellos son unos compañeros de aventura que luego también son amigos, pero una amistad simple
pura y sin ningún tipo de interés es lo que tiene Bon Clay con Luffy y con los Mugiwara. Él los quiere pues porque considera que son sus amigos, él los quiere porque les tiene cariño. Obviamente a los Mugiwara sí tienen cariño entre ellos, sí, pero en un principio no, en un principio simplemente se cayeron bien y empezaron a viajar y más tarde se hicieron amigos. El caso de Franky yo creo que es bastante evidente, los conocía de hace nada, se unió a su barco para cumplir su sueño y ahora sí que son amigos suyos, pero no creo que Franky, habiéndolos conocido de un par de días, de repente dijera, sí, sois mis amigos, no. Yo creo que es algo un poco diferente, o sea, creo que estamos hablando de que tienen unos intereses en conjunto, de que se llevan bien y que luego se han hecho amigos. Bon Clay simplemente es amistad sin interés y es otra cosa. Para mí Bon Clay representa una cosa diferente al ser Nakama y de hecho por esto no puede ser Nakama, porque él está representando los valores de la amistad en One Piece, no los valores de un Nakama. Y a pesar de que este personaje me encante, no podemos meter a todo el mundo en la banda porque la banda de Luffy tendría 724 personas y claro, así cualquiera tendría el One Piece. Imagínate si tuviéramos 7 millones de personajes, claro, ahí sí que se podrían morir muy buenas, porque total, nos daría igual. Factor número 23, y es que Enel no estaba tan chetado. Vamos a ver, aquí hay gente también que se le va de las manos los niveles de poder, y es que hay mucha gente que por alguna razón piensa que Enel está al nivel de un almirante o algo así solamente por su fruta. Calma, a ver, Enel no estaba tan chetado, Enel tenía una fruta muy rota, sí, sabía usarla muy bien, sí, tenía el despertar, probablemente, porque esta última forma que realiza contra Luffy, pues si no era el despertar era algo muy cercano o algo muy parecido. Además que era capaz de utilizar el mantra, que era el haki, combinarlo con su fruta para poder detectar qué pasaba en toda la isla a través de las ondas electromagnéticas. Y obviamente este es un personaje que, oye, pues tiene un nivel muy grande, pero en él tenía un problema muy grande y es que no tenía ni puñetera idea de haki. O sea, él usaba el mantra, que sí, que es el haki de observación, que está bien, pero él no tenía nada de haki de visión, nada. O sea, no tenía nada de haki de visión y además el mantra que tenía estaba bastante bien, pero obviamente no era una velocidad que fuera tampoco una locura. Y sí, tenía la fruta del trueno y todo lo que quieras. Bueno, la fruta del trueno o del rayo era, del rayo. Tenía la fruta del rayo y todo lo que tú quieras, pero Luffy en segunda marcha hubiera impactado en Enel, pues por mucho mantra que use o lo que quieras, porque tiene una velocidad que es una locura. Y encima estamos hablando de que Luffy en segunda marcha era una mota de polvo comparado al poder en One Piece. Y es que hay gente que se piensa que podría derrotar a un almirante. Obviamente Enel sería un personaje muy peligroso, un personaje muy poderoso, pero por la fruta. Sí, tiene el mantra, tiene el haki, tal, vale, pero tiene un haki que es muy básico. Es un haki muy básico que no tiene pues demasiado avanzado, o no tenía, mejor dicho, porque a día de hoy no lo estamos viendo. No tiene haki de armamento, no tiene ni idea de cómo funciona esto y todavía le falta muchísimo desarrollo, por no mencionar de que Enel no es un personaje que tenga idea de pelear. Me refiero, Luffy es un chico que se ha peleado pues con un montón de personajes y ha aprendido técnicas de combate, Enel no. Enel era un señor que era un dios que mandaba allí y que no se tenía que pegar con nadie. Y él obviamente no tiene técnicas de combate, él obviamente no tiene capacidad combativa, él tiene la habilidad de la fruta, pero es como si a mí me pones a pelear dándome la fruta de Enel. Yo no tengo ni idea de pelear, yo te voy a ser muy poderoso por tener esa fruta, voy a saber hacer ciertas cosas, quizás sí utilizando la imaginación, pero voy a ser inferior que si a un combatiente experto le das esa fruta. Por eso, obviamente, no creo que se pueda comparar a alguien como Kizaru, que lleva años en la marina combatiendo con tácticas, entrenamientos, con alguien como Enel. Y es que Enel, como digo, sí, era muy poderoso, pero está hiper sobreleveleado por parte del fandom. Factor número 24, y es que Oda es un vago. Oda es un vago de narices. Y tú dirás, ¿por qué? Si a Oda lo quieres mucho, yo te diré, efectivamente. ¿Pero por qué es un vago? Pues porque Oda no dibuja demasiadas peleas en One Piece. O sea, sí, vamos a ver. Esto es un punto que voy a tocar más adelante también. Pero Oda no suele dibujar muchas peleas, que tú dirás, bueno, a ver, One Piece no va de peleas. Tranquilo, que de verdad, luego esto lo vamos a hablar. Pero hay una cosa muy importante, y es que es un shonen y al fin y al cabo muchos fans también obviamente buscan peleas y algo de peleas tiene que tener. Y sí, tiene peleas que están muy bien y todo, pero hay un detalle que hay mucha gente que no se da cuenta, pero es que sí que es un poco de vago, y es que fijaros que Oda no dibuja peleas si no involucran a los Mugiwara. O sea, casi nunca lo ha hecho o las ha dibujado muy por encima. Una de las peleas más bestias que ha habido en One Piece es la de Akainu contra Okiji, pelea que no hemos visto. Otro ejemplo sería el Shirohige contra Roger, que no lo hemos visto. El anime metió alguna escena, pero eso es del anime, no de Oda propiamente. Otra pelea podría ser el Kurohige contra la tripulación de Marco cuando ya estaba muerto Shirohige, que tampoco la hemos visto. Y un ejemplo que es, creo que el más evidente de todos, es el de Kurohige contra Ace, en el cual hemos visto 3 o 4 escenas
y se acabó, y ya está, y eso es lo máximo que ha hecho Oda. ¿Por qué? Pues porque no había ningún Mugiwara, que yo entiendo su parte, pero los fans, pues nos gustaría ver un poquito de esto. O sea, ya que vas a poner que estas peleas se han dado, ya que vas a poner estos personajes que tú mismo has hypeado, que tú mismo les has dado poder, que tú mismo has hecho que el fandom esté loco con ellos, dale un par de escenas. Aunque todas sean como el Kurohige contra Ace, que veamos un par de escenas tontas, eso, pues oye, ya nos llena un poquito la barriguita, pero esto que hace Oda es de vago, porque no le da la gana dibujarlo, porque al fin y al cabo no es como que esas peleas sea un problema si las dibuja o no. O sea, básicamente es como, bueno, pues no hace falta, ¿no? Pues no las dibujo, tampoco va a pasar nada. Que entiendo que en alguna pelea habrá ocultado algo, alguna escena, alguna cosa que nos quiera revelar en un futuro y que no quiera comentar todavía o no quiera dibujar. Por eso digo que las dibuje como un Kurohige contra Ace, que dibujó paneles específicos, cosas muy cortas y sobre todo el diálogo del principio. Y es que eso me gustaría. Me gustaría ver que se dijeron a Kainu y a Okiji antes de pelear, me gustaría ver algunos paneles de pelea, me gustaría ver alguna escena en la que pierde la pierna Okiji, me gustaría ver ciertos detalles, ciertas tonterías, simplemente eso, pero Oda no las dibuja porque es un vago. Ya está. Factor número 25 y justo va relacionado con el anterior, y es que mucha gente no entiende One Piece. De hecho, te diría que el 70-80% del fandom de One Piece no entiende One Piece. ¿Por qué? Porque buscan peleas. Sí, ya sé, suena irónico con lo que he dicho anteriormente, pero voy a explicarme. La gente ve One Piece buscando solo peleas. Y los capítulos que hay peleas, para ellos son un 10 y el resto de que no hay peleas son un 2. Y esto es un sinsentido. O sea, vamos a ver. Soy un fan increíble de Dragon Ball. Me encanta, o sea, me encanta. Te diría que con One Piece son mi manga favorito y mi anime favorito, con diferencia sobre el resto. De verdad, me encanta muchísimo. Pero no se pueden comparar, o sea, me refiero. Las peleas de Dragon Ball son infinitamente mejores que las de One Piece y la historia de One Piece es infinitamente mejor que la de Dragon Ball porque cada uno se especializa en una cosa. Lo que no podemos hacer es ir a buscar en One Piece peleas todo el rato hiperépicas y creernos que eso es lo bueno de One Piece. Ni podemos ir a Dragon Ball a buscar historia y creernos que eso es lo bueno de Dragon Ball. Obviamente cuando mezclan cosas de los dos mundos son increíbles. Cuando en One Piece hay una buena pelea aplaudimos y cuando en Dragon Ball pasa alguna cosa buena en la historia aplaudimos también, porque tenemos un poco de los dos campos. Ahora, hay mucha gente que se pone a ver One Piece y ellos en su cabeza creen que las peleas son lo único importante y lo demás da igual, y esta gente lo está viendo sin entender One Piece. Yo me quedo muy loco cuando a veces en un capítulo no pasa absolutamente nada, se pegan 3 puñetazos Luffy, Kizaru o quien sea, y la gente está aplaudiendo y diciendo Dios, capitulazo, y digo, vale, está bien ver peleas, es divertido, está bien, pero no es lo que representa One Piece, no es lo que hace un bueno un capítulo de One Piece. ¿Cómo puede haber gente que por 3 puñetazos irrelevantes, en una pelea irrelevante que al final no pasa nada porque se decide en 3 capítulos y todo el mundo sabemos qué pasa, o esa pelea no tiene mayor trascendencia en el futuro, acaba diciendo que es mejor, por ejemplo, ese capítulo que un capítulo en el que se revela la verdad de las Akuma no Mi, la verdad del siglo vacío, la revelación de una nueva raza o algún misterio de One Piece? O sea, de verdad, eso me parece sorprendente, y es que hay mucha gente que, por poneros un ejemplo, del flashback de Roger, lo que más destacan es el choque de Shirohige y de Roger, porque no se tocan las espadas y porque hay un gran poder, y digo, vale, esa parte es increíble, pero ¿tú eres consciente de lo que tenemos en el flashback de Roger? Que encuentra al One Piece, o sea, ¿tú eres consciente de que tenemos un flashback en el que vemos a Roger lidiar con su enfermedad? Un flashback en el que vemos llorar a Ace cuando se despide de Roger. Un flashback en el que encuentra al One Piece y vemos el final de lo que es Roger y vemos algo de este señor que es el rey de los piratas. O sea, se está sacando, por ejemplo, esto por una gran parte del fandom, y en internet yo siempre lo veo que los capítulos con peleas son los que más resalta la gente. Y esto es de no entender One Piece. Siento ser yo el que te lo diga. Factor número 26, y es que lo mejor de One Piece son los flashbacks. Y es que Oda, por alguna razón, cuando entra en un flashback, fijaros que entra en modo Super Saiyan 20. O sea, es una locura. De repente entra en un flashback y empiezan a pasar cosas todo el rato. Pam, no sé qué, pam, no sé cuánto, pam esto, pam lo otro, pam, 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 pam. No sabes por dónde te vienen los golpes. Están pum, tal, no sé qué, pum, pelea, pum, revelación, pum, teoría, pum, misterio, pum, pelea, pum, no sé qué, pum, historia, pum, flashback, pum, no sé qué, pum, tristeza, pum, alegría, pum, referencia, pum. Y tú estás ahí llevándote los golpes como si estuvieras en una pelea entre Mike Tyson y Goku en medio, ahí recibiendo golpes de los dos. Es una maldita locura, de verdad os lo digo. ¿Por qué? No lo sé, pero hay
hay que admitirlo, que la historia de One Piece es muy buena, pero los flashbacks es cuando realmente es bueno. O sea, cuando realmente es bueno, si pensáis en los mejores momentos de One Piece, la gran mayoría son en flashbacks. La gran mayoría son en flashbacks. Es que es así, que obviamente no es nada malo, no estoy diciendo nada malo, a mí me parece muy bien, pero se me hace raro, se me hace curioso que Oda, cuando más destaca en One Piece, sean los flashbacks, porque yo puedo entender que haya ciertas situaciones, ciertos esquemas, ciertas ocasiones en las que él se desarrolle mejor y él sea capaz de transmitir más lo que quiere o crear mejores cosas en ciertos paneles. Pero que solo se dé en los flashbacks, o que mayormente se dé en los flashbacks, mejor dicho, es algo que se me hace hiper curioso y no entiendo muy bien por qué, pero es algo que hay que aceptar. Oda, la historia de One Piece es muy buena, pero los flashbacks es cuando literalmente es para lanzar fuegos artificiales. Así que por favor, Oda, que Luffy se muera a partir de ahora y todo flashbacks. Ya está, Luffy mañana muerto y todo flashbacks. Y se acabó y ya está. One Piece, histórico, pum, no sé qué, pam, pam, pim, para arriba, ya histórico. Factor número 27, y es que el live action ha afectado negativamente al manga de One Piece. Esto, lo siento señores, hay que aceptarlo. El flashback, o sea, ¿qué dice el flashback? El live action de One Piece se ha cargado el manga en parte. Sí, es así. ¿Por qué? Pues resulta que aparte de que esta gente que sacó el live action no tuvo mucha inteligencia y lo sacó la misma semana que había capítulo de One Piece, cuando hubo descanso la semana anterior y la semana posterior, y mezclaron eso, pues también afectó un poco a la audiencia del mismo manga, obviamente pues porque era un producto completamente nuevo. Esto ha requerido un tiempo de Oda y un tiempo de rebajar un poco los capítulos de One Piece mientras estaba en live action. Y es que fijaros que mientras estaba en live action había ciertos capítulos de One Piece que estaban con un nivel un poquito más apagado de lo normal, y esto se debía simplemente a una situación, y es obviamente que el live action tuviera más audiencia, para que la gente no estuviera tan pendiente del manga y estuvieran más pendientes de este trabajo nuevo que estaban haciendo y tal. También sabemos que obviamente cuando empezó este desarrollo, cuando empezó a trabajarse en serio todo el tema de live action, coincidió con el final de Wano, final que todos coincidimos y ya hemos hablado de que es una basura. O sea, ya hemos hablado de que el live action ha fastidiado todo el final de Wano y que el final de Wano se podía haber hecho muchísimo mejor. Tanto que más adelante a Oda se le olvidó meter una cosa y tuvo que hacer como un flashback de que Yamato hablaba de no sé qué o no sé cuánto porque se le había olvidado explicarlo. Y esto, bueno, es así, ¿qué se le va a hacer? Eso es algo que hay que aceptar. El live action le ha encantado a mucha gente, a mí personalmente no, pero eso da igual. Lo único importante es que ha afectado al manga de One Piece y eso la verdad me fastidia. Y hay que aceptarlo. El manga de One Piece ha visto bajada su calidad por esto, y el que no quiera verlo, lo siento. Factor número 28. Mira, yo esto me va a doler decirlo. Lau, yo te amo, pero la D en tu nombre te la han regalado. O sea, la D en tu nombre te la han regalado porque eres un papucho y le encantabas a la gente. Vamos a ver. Este personaje se nos plantea directamente en la isla de Sabaody, se nos plantea junto con Kid y Luffy, que parecen los dos rivales de Luffy y tal, no sé qué, y este personaje obviamente iba a ser totalmente increíble. Se sigue lanzando el personaje hacia adelante, empieza a tomar un poquito de protagonismo lo que viene siendo Punk Hazard, tal, y más adelante en Dressrosa se nos revela que este personaje es un D. Y es que, bueno, yo creo que es bastante evidente, si ves cómo avanza la historia y todo, que pues Lau no iba a ser un D. Lo de la D se le ocurrió a Oda a última hora, o lo metió pues para darle más protagonismo. Seguramente lo más probable es que alguno de sus editores le dijeran: este personaje lo está petando, este personaje está rompiendo todas las encuestas de votaciones de popularidad, y este personaje está siendo una locura. Haz algo con él, dale más protagonismo y cúrratelo más. Así que Oda, ¿qué dijo? Con una letra se acabó. La D en punto y ya está. Le puso la D y Lau de repente histórico. No, de verdad, Lau de repente histórico. O sea, Lau de repente ya le encantó a la gente. Y tú dirás, Zaira, es lo mismo, le ha puesto una D. Ya, pero entre el pasado que le dio y la D, ya está. O sea, solo con la D, solo con el Lau es un D, es algo que en su momento ya rompió internet, así que se la regalaron por eso. Si os fijáis, el hecho de que Lau haya tenido una D hasta el día de hoy pues, tampoco ha sido muy relevante en One Piece. O sea, ha sido más relevante cualquier otro tipo de cosa que haya tenido Lau que la D como tal. Y es que es algo que Oda ha intentado ahí trasladarnos, hablarnos un poco con el tema de Robin y tal, pero de momento no ha tenido mayor trascendencia, que supongo y espero que la tendrá en un futuro, pero hasta ahora mismo
Pues no, así que sí, podemos afirmar que a Lau pues le regalaron la D. Y lo siento, Lau, porque eres de mis personajes favoritos, pero te la han regalado, no pasa nada. Factor número 29 y seguimos entre rosa, porque vamos a hablar de Sabo. Y es que la presentación de Sabo es horrible. O sea, la presentación de Sabo es una mierda, pero una mierda enorme. Una mierda enorme. ¿Por qué? Aparte de que el momento en el que se revela es como, se quita ahí el bigote, las gafas y dice, hola Luffy, soy yo. Y Luffy ese plano, tal, no sé qué, y hace una cara como graciosa y va y luego nos cortan y luego le abraza y tal y no sé qué, que está hecho de la forma más cutre posible porque se pierde todo el sentimiento de esa revelación. Los pedazos de sinvergüenzas nos llevaban poniendo pistas hiper exageradas de Sabo desde hace muchos capítulos. Que si las 3 tazas estas en la portada, que si ya habíamos visto ciertas referencias a Sabo. O sea, en ese momento tú tenías claro al 90% de que Sabo iba a salir porque solo tenías que ver el cuándo salía, pero ya tenías claro si leías un poco el manga o estabas un poco en las redes de que este señor iba a estar vivo. Y encima cuando nos lo presentan, tú ves claramente que es Sabo, dices, hostia, este es Sabo, que no es que fuera muy camuflado para nosotros, para Luffy sí, porque poco. De repente se quita esto, tú lo ves y dices, oh, Sabo, y Luffy, en vez de tener un momento triste, serio, ¿no? El tío es como, pone la cara ahí de Enel, nos cortan, nos mandan a otro lado, luego volvemos al flashback y vemos como le abraza y que ya no hay tensión, ya no hay nada. O sea, no lo sé, la presentación de Sabo es de verdad la mierda más mala que he visto. O sea, no entiendo cuál era la intención. O sea, no sé qué intención tenía Oda de eso. No sé si es que el arco estaba en un momento muy álgido y quería quitarle peso al asunto de lo de Sabo y quería meterlo porque tenía que meterlo, pero no quería darle demasiado protagonismo porque luego vendría lo otro. Pero no sé, Dressrosa es de mis arcos favoritos, pero creo que con la presentación de Sabo hecho de otra manera, de una manera más sentimental, tal, creo que hubiera sido mejor. Creo que cuando Sabo recoge la fruta de Ace es un momento muy bueno, creo que está bien y está perfecto. Pero toda la presentación de, oye, estoy vivo, tal, no lo sé, creo que Sabo y Luffy se merecían otro reencuentro un poco mejor, la verdad. O sea, creo que sinceramente podía haber sido un poquito mejor. Aunque quizá no hubiera sido en ese arco, en otro, yo qué sé, se podía haber hecho de otra manera, pero la presentación es horrible. Factor número 30, y es que Sanji es el Mugiwara más prescindible de todos. El más prescindible es Sanji, con diferencia. ¿Por qué? Muy sencillo. Cualquiera de las funciones que tienen el resto de Mugiwaras es muy complicado de hacer. O sea, es muy difícil. Obviamente, el Capitán Luffy no se puede mover, es el Capitán, es muy difícil ser Luffy, es muy difícil tener la fuerza de Zoro, que Sanji está un poco bastante lejos de Zoro, es muy difícil ser navegante, ser doctor, ser timonel, ser arqueólogo, son cosas que obviamente tienes que trabajar muchísimo. Por ejemplo, también ser tirador, obviamente te hace falta muchísimo haki y años de experiencia para aprender a manejar armas desde lejos, como es Usopp, el que lo está usando. Pero en cambio, Sanji solo es un cocinero. Cocinar no es algo muy complicado, cocinar es algo relativamente sencillo. Yo creo que todo el mundo podríamos aprender a cocinar y ya está. Sí, no tendrían los banquetes que tiene él, pero es algo relativamente sencillo, es cocinar 3 tonterías. Creo que todo el mundo, con un poquito de práctica, sabemos cocinar algo para comer bien y para estar bien y para nutrirnos un poco. Creo que está bien, por lo cual, si alguno de los Mugiwara tuviera que desaparecer y que Luffy siguiera con su aventura, la opción más lógica es Sanji, es lo más inútil. O sea, es lo más inútil comparado con el resto. Cualquiera del resto dice, bueno, pues yo me pongo, aprendo a cocinar o un poco todo, cada uno se cocina lo suyo y ya está. Es muy sencillo. Además, con todo el oro que van robando en sitios y que van recuperando y que van recogiendo, se pueden parar en ciertas islas, pillar comida, meterla al barco y ya está, hay mucha comida hecha y todo y tal. O sea, hay 1000 maneras, de verdad os lo digo, de verdad hay 1000 maneras de cocinar. Y Sanji es el Mugiwara más prescindible. Yo sé que mucha gente, fans de Sanji, se van a poner a llorar, llorad lo que queráis. Es el personaje más prescindible de toda la banda. Y el que diga lo contrario, pues no está basado, no pasa nada, son facts de One Piece, gente, o sea, son facts. Factor número 31, los almirantes están todos por debajo de los niveles de un Yonkou. Obviamente no teniendo en cuenta personajes como Buggy, que es Yonkou por suerte más que por fuerte. Y es que esto es algo que la verdad me sorprende mucho que en la comunidad haya esta división de opiniones. Y es que hay mucha gente que cree realmente que un almirante puede darle pelea a un Yonkou. Por favor, ¿de verdad alguien se piensa que un almirante normal sería capaz de darle pelea a un Yonkou? Por supuesto que no, ni
Kizaru, ni Fujitora, ni Green Bull, quizás como mucho Aokiji, y Aokiji, bueno, no cuenta como almirante ya que es un personaje que estuvo a punto de subir a almirante de flota. Lo mismo pasa con Akainu, que probablemente sea un personaje que sí está al nivel de un emperador, pero obviamente los almirantes están a un nivel por debajo, y es que pensad que si esto fuera tan así, la guerra de Marineford no hubiera tenido nada de emoción, ya que hubiéramos tenido 3 emperadores contra uno que era Shirohige, y encima estaba enfermo. Por lo cual, oye, esto es algo que me sorprende mucho que la gente lo siga pensando, pero no entiendo por qué. También hay gente que, claro, ahora como que se está peleando Luffy con Kizaru, piensan que sí, que están al mismo nivel y tal, y que está al nivel de un emperador. Obviamente sí, están parecidos de nivel Luffy y Kizaru, pero Luffy no está al nivel de un emperador todavía. Le ganó a Kaido porque peleó 700 personas con Kaido antes y Luffy al final sacó el poder despertado y consiguió ganarle. Esto ya lo hemos explicado muchas veces. Luffy no está al nivel de un Yonkou y Kizaru pues tampoco, ni él ni ningún almirante. Y esto es así, si estás de acuerdo bien, y si no pues a llorar. Factor número 32. El arco de Marineford es el arco favorito de la gente que no ha entendido One Piece. Esto, sinceramente, me duele mucho tener que decirlo, pero es así. El arco de Marineford es un muy buen arco, es un arco que está muy bien. Pero si es tu arco favorito, no entiendes One Piece. O sea, tú has entendido otra obra, tú has entendido que quizás One Piece funciona por sistemas de poder, por peleas y todo esto y tal. No, reléete de nuevo el manga, mírate el anime, lo que quieras, pero vuélvete a ver la obra, porque no lo has entendido. O sea, el arco de Marineford es un arco que está muy bien y que tiene muchos momentos que están muy guapos, pero a la gente que le gusta Marineford le gusta porque hay peleas, sangre, personajes, aparece este, aparece el otro, es un arco muy shonen, muy épico, vale, está perfecto. Y yo soy el primero que le gustan este tipo de cosas, no por nada Dragon Ball es mi segundo anime favorito y adoro Dragon Ball muchísimo. Pero si de One Piece tu arco favorito es Marineford, de verdad no tiene ningún sentido que te sigas viendo la obra, de verdad, tropéalo, porque estás centrándote en un anime de peleas cuando One Piece no es un anime de peleas, es muchísima cosa más. ¿Que te gusta Marineford? Perfecto. ¿Que sea tu favorito? Pues obviamente ahí hay un problema muy grave y no estás entendiendo la obra. Y siento ser yo quien te lo diga, pero mejor que te des cuenta ahora a que te comas otros 1000 capítulos buscando esto y no lo encuentres. Y luego critiques porque no te gusta cuando ha habido una revelación importante o algo así. De verdad, esta gente no. Factor número 33 de One Piece. El enemigo final de One Piece será Kurohige. Esto en la comunidad no sé por qué hay tantísima división. Y es que hay un 70% de la gente que cree que el enemigo final va a ser Im o Imu. O sea, ¿por qué? ¿Por qué la gente piensa esto? Bueno, pues porque ha aparecido un señor con una apariencia misteriosa, señor o señora, que no sabemos ni quién es, y como es el jefe del gobierno mundial y no sabemos quién es y es muy misterioso, pues sí, Luffy se va a pegar con él o ella. ¿Por qué? Pues porque sí, porque lo dice la gente. ¿Argumentos? No te dan ninguno. No, a día de hoy no existen argumentos, pero la gente lo piensa. Y es que esto es una tontería enorme, de verdad, esto es una tontería. Me parece increíble que haya gente que piense de verdad que se pueden enfrentar a un personaje como Im al final de la obra. O sea, vamos a ver, One Piece, ¿de qué trata? De muchas cosas, obviamente, pero ¿en qué se centra? Pues obviamente en piratas, ¿no? O sea, es una cosa que trata también de piratas y que Luffy es un pirata y que quiere ser el rey de los piratas. Entonces, el enemigo final tendría que ser un pirata, ¿no? Sí, efectivamente, un pirata Kurohige. Kurohige, es que no hay más. Es que no hay más. Que sí, que puede ser que Im sea muy importante y lo va a ser. Es un personaje que obviamente Oda no ha metido ahí para nada y es un personaje que va a ser muy importante. Pero Luffy, aunque se pueda pegar con él, no va a ser el enemigo final. Porque el enemigo final es un tío que nos llevan construyendo desde el principio de la obra, que es Barba Negra. No tendría ningún sentido que en el capítulo 900 y pico Oda nos meta un personaje que ha aparecido porque sí y diga, no, el enemigo final va a ser este. Después de 900 capítulos te enseño cuál va a ser el enemigo final. No, la construcción que está haciendo con Kurohige desde el primer momento en el que aparece es una locura. Pensad que apareció por primera vez en One Piece cuando nombraron a Ace, diciendo que Ace lo estaba buscando, y a partir de allí se dio la captura de Ace, toda la ejecución, la absorción de fruta de Barba Blanca, luego se dio toda la guerra de Marineford en muchísima parte por culpa de Kurohige, todo lo que vino después, luego se convirtió en un emperador. Este personaje tiene que ser el villano final de la obra, es que está hecho así, encima es la contraparte total de Luffy, ese señor tiene que ser el villano final. Kurohige, un D también como Luffy, nos tienen que explicar muchas cosas de él, es un señor que tiene en la cabeza un montón de planes y ha conseguido ser emperador en nada de tiempo, forjando una cantidad de planes muy pequeña, pero los planes le han salido perfectos, y es que este tío es un genio.
tiene que ser el villano final. A mí no me vale esto de, Im porque sí, porque es el jefe del gobierno mundial. No, ya pasará algo con Im, ya veremos. Pero el villano final va a ser Kurohige, y si no estás de acuerdo, pues lo siento, pero es así. Factor número 34, y es que el Gear 5, la quinta marcha, cansa mucho. A día de hoy la quinta marcha cansa mucho, y os explico por qué. A mí me gusta la quinta marcha, mucho, me parece muy guay. El diseño, increíble. Pero hay un problema, y no podemos estar toda la obra que nos queda peleando con Luffy entre jajaja, jijiji y haciendo tonterías con cada enemigo, que está bien, es gracioso, es divertido un poco. Mucho no, no podemos estar 7, 6, 8 años que nos queden con Luffy cada vez que se enfrenta a un tío hiper peligroso, que nos veamos en una situación de no saber qué pasa y que quizás Luffy pueda perder o alguna cosa, estar jajaja, jijiji. Imaginaros que Shanks lo traiciona y se pone a reírse y a pelear con él, o imaginaros un combate con Im que mencionábamos anteriormente, o el combate final contra Kurohige y Luffy riéndose como lleva haciendo 8 años y haciendo el tonto. No somos niños jugando a ser piratas. Obviamente la quinta marcha está muy bien, me gusta que se base en la risa y tal, pero esto tiene que evolucionar un poco. Luffy no se tiene que reír en medio del combate de esta manera y hacer el tonto. No, Luffy tiene que utilizar la quinta marcha de otra manera. Luffy tiene que tener un cambio, y me parece perfecto que Oda se divierta mucho dibujando la quinta marcha, que yo lo comprendo y me parece genial. Pero a los lectores esto nos va a cansar, Y si no, acordaros de esto en 2 o 3 años, si sigue igual, esto la gente estará muy cansada. Porque vamos a ver que es lo mismo, y que no hay nada de epicidad, que estamos con los enemigos importantes, que sí, que One Piece la parte más importante no son las peleas, pero ahora, en la parte final, no nos queda otra que enfrentarnos a gente peligrosa, no nos queda otra que enfrentarnos a gente como Kurohige, un Shanks, un enemigo que aparezca nuevo, gente que sea muy peligrosa, que nos pueda acabar con la banda, que nos genere peligro y tal. Y si tenemos a un Luffy que está riéndose y divirtiéndose y haciendo cosas raras y caricaturas, no nos podemos tomar la pelea en serio. No acaba siendo en serio. Sí, son más originales y lo que tú quieras. Yo no digo que sean malas, digo que se pierde esa epicidad y esa tensión. Y esto es algo que tiene que cambiar Oda. Y esto es así. No estoy criticando la quinta marcha, estoy criticando su funcionamiento a largo plazo. Y es que esto tiene que evolucionar. No digo que la quite, no digo que la cambie por completo, pero que le dé un enfoque distinto para que Luffy se divierta y haga cosas y tal, o aproveche su poder de caricatura, pero de una manera un pelín más seria. Solo pido eso. Factor número 35, y es que el final de One Piece traerá una cantidad de críticas nunca vistas antes. Todo el mundo tenemos en la cabeza de que el final de One Piece va a ser perfecto, increíble y tal, y yo de verdad creo que va a ser casi perfecto, o estoy casi seguro de que va a ser perfecto, como quieras verlo. Pero esto va a traer muchas críticas, porque somos millones de personas en todo el mundo que vemos, que consumimos mucho One Piece, y va a haber una gran parte de la gente que esto no le va a gustar nada. Piensa un poco, habrá un montón de gente que si el One Piece es un objeto valioso, no le va a gustar, porque querrán que sea cosas pues más simbólicas. Si el One Piece es la amistad, va a haber gente que querrá que sea un objeto. Si el One Piece no lo encuentran, va a haber gente que quiera que lo encuentran. Si el One Piece lo encuentran, va a haber gente que quieren que no lo encuentran. Si se muere alguien, va a haber gente que no quieran que se muera. Si no se muere nadie, va a haber gente que se muera. ¿Entendéis? Siempre va a haber quejas. Esto es como un dicho muy popular en España, y es que nunca llueve a gusto de todos. Y esto es muy verdad, esto es una realidad. Nunca vamos a ponernos todos de acuerdo, ya que cada uno tiene una opinión distinta. Y esto es algo que la gente pues parece que no es capaz de ver. O sea, la gente se cree que el final de One Piece, como para ellos va a ser perfecto, pues ya está, no tendrá críticas y será el mejor final. No, obviamente va a haber muchísimas críticas. Estaros preparados, porque quizás vosotros mismos sois los que criticáis esto en unos años. O al contrario, sois los que tenéis que defender vuestra postura u opinión. Esto obviamente es muy complicado que salga bien del todo. Yo creo que sinceramente mucha parte de los fans nos podemos quedar muy contentos con todo esto, pero nunca va a ser un 100%. O sea, es completamente imposible. Y si solo es el 80 o 90%, ese 10 o 20% restante va a hacer mucho ruido. Imaginaros seguir la serie durante años, leerte más de 1000 capítulos para que luego al final pues te parezca una mierda. Obviamente van a hacer ruido, obviamente van a hacer muchísimo ruido, y va a ser entretenido y muy divertido, porque ahí podremos hacer finalmente el último debate de One Piece. Factor número 36. Zoro, después del time skip, bajó de calidad por culpa de Lau. Amo a Lau, es de mis personajes favoritos y de hecho tengo el cosplay, me gusta muchísimo.
Pero hay un problema con este personaje y es que opacó a Zoro durante gran parte de la aventura. Cuando la gente dice que Zoro bajó después del time skip, obviamente se refieren a arcos como Punjazar, Dressrosa, Zou, lo poco que lo vimos, Wano. ¿Esto por qué ha sido? Pues porque la gran parte de todo esto estaba Lau, que ocupaba ese papel de Zoro. Zoro siempre ha tenido un papel muy badass, muy de ser inteligente en ciertos momentos para saber qué hacer y tal, de actuar de manera más impulsiva y tal, no siendo un Sanji capaz de planear cosas, pero sino de otra manera. Pero este papel del rudo, guapo, sexy, lo ha ocupado Trafalgar Law. Y es que esto es así. Tenemos a Lau, que lo metemos en la banda desde el arco de Punjazar hasta Dressrosa, que es su arco. Sacamos un poquito a Zoro de contexto dentro de lo que viene siendo Dressrosa, que bueno, está ahí un poco fuera de combate, entre muchísimas comillas, porque ya sabéis que pelea con Pika, pero bueno. Luego lo mandamos a Zou, que tampoco tiene un papel muy importante. Luego nos vamos a Whole Cake, en el cual ya no está Zoro y sigue estando en el arco de Wano. Y cuando vamos a Wano sí que tiene escenas destacadas, como todo lo que pasa con Yasuya o el poblado, que es una cosa que está muy bien, pero bueno, con un punto que vamos a comentar más adelante, vemos que el final de Wano se ve muy afectado y Zoro pues no acaba de desarrollarse por completo. Y este ha sido el gran problema, que Oda no podía tener en la banda a dos personajes iguales y hacerlas actuar de la misma manera porque iba a ser demasiado o no iba a quedar natural. Por lo cual ha tenido que apartar un poco a Zoro, dejarlo un poquito, digamos, más involucionado y trabajar más a Trafalgar Law, ya que, bueno, vemos que Trafalgar Law es un personaje que está muy bien trabajado, que está muy bien hecho y que es uno de los personajes favoritos por los fans. Lástima que haya sido opacando a nuestro querido Zoro. Factor número 37. Y aquí los fans de Sanji me vais a odiar, pero esto es un factor que tengo que decir. A Sanji le han regalado los poderes que tiene. Que sí, que entreno 2 años allí en la isla de los Okamas, perfecto, yo no digo que no. Pero a Sanji le han regalado los poderes, o sea... Vale, va a haber gente que me dirá, no, es que a Zoro le dieron la Emma. Mirad, os explico muy sencillo. Sanji de niño le metieron unas mutaciones genéticas que han despertado ahora con el traje del yerma o no sé qué. Bueno, ahora de repente tiene superpoderes porque se los metieron de niño. No ha tenido que trabajar nada para controlarlos, usarlo, no, de repente ya es Superman. De repente es Superman y sabe usarlos. Y Zoro en cambio no. Zoro en cambio le dieron la Emma, que sí, que es poder regalado, pero es que es un arma. O sea, es que Zoro no puede crear un arma. O sea, Zoro no es herrero. Zoro es un señor que le da una espada y la usa. O sea, pero de toda la vida pelea así. O sea, de toda la vida. Es un señor que es espadachín. ¿Qué va a hacer Zoro? Bueno, le da la espada y encima... El tío tiene que trabajar tanto que se tira 2 semanas pegándole ahí espadazos a la cosa para aprender a usar una espada que literalmente la hubiera usado cualquier otro y lo hubiera matado, y aprende a usarla y a través de ahí usa el power up. Justo lo contrario a Sanji, que a Sanji pues como Oda no sabía cómo pegarle poderes, pues digo, bueno, pues te voy a meter unas modificaciones genéticas que te hicieron de niño, venga, pum, pa'lante, ya está. Y de repente está chetado. Y esto es un factor, hay gente que no quiere verlo, no, es que Sanji y tal, no, le han regalado los poderes, Sanji ha trabajado lo mismo para tener estos poderes que yo, no ha trabajado nada, se los han dado, ¿es malo esto? No digo que sea malo, pero digo que se los han regalado, que hay que aceptarlo, que tampoco pasa nada. Y va a haber mucha gente llorando en los comentarios. Llorad lo que queráis, que Sanji se los han regalado, no va a arreglar nada. Factor número 38, y es que Oda maneja mejor los flashbacks que la historia presente. Esto yo creo que es bastante evidente si lo piensas un poquito. Y es que te pones a analizar los mejores momentos de One Piece y la gran mayoría están en flashbacks. O te pones a mirar los desarrollos de personajes y la gran mayoría están en flashbacks. No se desarrolla un personaje en cámara normalmente, no hay escenas muy emotivas, no hay muertes. O sea, la mayoría de muertes son en flashback. Pensad en un flashback, casi siempre se muere alguien, y en el presente, pues bueno... Sí, obviamente hay alguna muerte, pero muchísimas menos que en los flashbacks, sobre todo por tema porcentaje. Pero es que no sé qué le pasa a Oda, pero debe tener como una percepción del espacio-tiempo distinta, que es capaz de hacer flashbacks que son una barbaridad, y luego en el presente quizás no ser capaz de desarrollarlo tanto. No sé si es su estilo, si es la manera que lo quiere hacer, o simplemente es que le sale natural, porque es su manera de verlo. No lo sé, a mí personalmente no me acaba de disgustar, pero sí que me gustaría un poquito que cambiara esto. Que ahora no tuviéramos tantos flashbacks durante un tiempo, se desarrollara más la trama principal en el tema muertes y tal, todo lo que vemos en los flashbacks metido, digamos, en la historia principal, y luego ya cuando nos expliquen temas siglo vacío y todas estas cosas, sí que nos metan un poquito de flashbacks, que molaría muchísimo, molaría una barbaridad. Factor número 39, en live action jodió la serie del manga, y esto... es una locura, esto es una locura, pero es un fact enorme. Y es que cuando salió live action de One Piece, Oda dejó parte del manga para ponerse a trabajar dentro de lo que es el live action en diferentes aspectos que
desconozco, pero que él mismo ha dicho pues que estuvo metiendo mano. Y casualmente coincide con el final de Wano, y es que el final de Wano fue una bazofia enorme. El final de Wano es de lo peor que hemos visto en One Piece, en función de lo que se podría esperar, ya que hemos dejado un montón de asuntos por ahí en medio sin arreglar, salimos rápido y corriendo, metimos 4 cosas y tal, y luego Oda se arrepintió tanto que metió como un mini flashback de no sé qué de Yamato y tal para intentar arreglarlo un poco, y seguramente tengamos que volver a Wano en un futuro porque Oda ha dejado mucho el misterio sin resolver, y todo esto se debe al live action. Obviamente, pues me parece bien que haya un live action, pero creo que esto no tendría que haber alterado la estructura del manga. Quizás tendríamos que haber esperado a salir de Wano, parar 2, 3, 4, 5 meses el manga, y luego ya cuando esté todo trabajado que Oda siga. Y sí, sabemos que Oda se fue a operar de los ojos y necesitaba descanso, obviamente no estoy criticando eso, Oda que descanse lo que quiera, pero sí que es cierto que Oda tuvo que meter mucha prisa y salir de allí rápido, pues porque estaba trabajando en una cosa, trabajando en otra, necesitaba salir de allí, no podría entretenerse con Wano, no podía hacer muchas cosas y dijo, oye, tengo que priorizar, y priorizó por eso. Y yo sinceramente ese rencor pues se lo voy a tener al live action. ¿Por qué? Porque me duele mucho, yo esperaba muchísimo del final de Wano y finalmente me decepcionó. Un ejemplo muy claro de esto es el flashback de Kaido, y es que bueno, tiene más flashback el señor Pink que Kaido, todo por culpa del live action. Factor número 40 de One Piece, y justo viene de la mano con el anterior, es del final de Wano, y es que Shanks, cuando llegó al final de Wano, fue una vendida de humo enorme solo para vender la puñetera peli de Film Red. Esto es así, nos plantamos en el final del arco de Wano, aparece Green Bull, empieza a papearse a todo el mundo, de repente llega un Yamato, llega Momonosuke, llega Kinemon también, se ponen a pelear con él, casi le derrotan porque Momo pega una llamarada y se queda como una raíz en el suelo, y si la llegan a quemar, bueno, pues se hubiera destruido a un almirante. Ya me dirás tú cómo Momo hace eso, y de repente aparece Shanks a la distancia, habla con él por haki, le asusta y se va, y no hace nada más. Y tú dirás, ¿por qué estaba por allí? No, porque dijo que iba a aparecer Kurohige, tal. Sí, bueno, ya, a ver, ¿de verdad creéis que estaba allí por eso? Obviamente no, porque coincidía con el estreno de Film Red, y esto obviamente es otra de las cosas que fastidió un poco el final de Wano, ya que nos vendieron un poco de humo, hacían como que sí, que se iba a encontrar con Luffy, pero no se encontraba, pero usaba el haki y el haki lo que hacía era pues que asustaba a Green Bull, que eso está bien, pero no hizo nada más, simplemente estuvo allí pues para promocionar un poco la peli. En vez de decir estoy aquí para parar la guerra, tenía que haber dicho estoy aquí para promocionar Film Red. Que no me parece de todo mal que se use Shanks para promocionar Film Red, pero si lo metes dentro de la trama principal con algo como frenar un almirante o algo por el estilo, o fallando también un poquito con el final de Wano, oye, pues a mí sinceramente sí que me molesta un poco y se me hizo raro. Menos mal que luego lo intentaron arreglar un poco con lo que hizo con Kid y tal, pero bueno, el daño está hecho. Factor número 41, y es que sea lo que sea, el One Piece va a ser el spoiler más grande de toda la historia, y es que en internet, con las redes sociales y todo esto, no te puedes ver una película, no te puedes ver una serie una semana después de que haya salido porque te has comido spoilers casi seguro, a no ser que sea algo que literalmente no tengas ningún tipo de contacto con eso y te lo veas porque te apetece, de algo te vas a enterar muy probablemente, y es que esta es una de las cosas malas que tienen las redes sociales. Y si lo trasladamos a One Piece, sabemos que los capítulos cuando se van a publicar, incluso una semana antes, ya hay información sobre cosas que van a salir en el capítulo, por lo cual esto es inevitable de que sea lo que sea el One Piece va a ser el spoiler más grande de la historia, y es que esto es algo que es así, o sea, es que no queda otra. De hecho, yo esa semana lo voy a pasar muy mal, voy a tener que literalmente encerrarme en mi habitación, cerrar las puertas, las ventanas y todo para evitar tener ningún tipo de contacto con esto, pero no solo para mí, no solo para nosotros que estamos yendo al día con el manga, con el anime, con lo que sea, sino para la gente que se ponga a verlo en las generaciones futuras, es decir, alguien que ya, cuando ya se sepa que es el One Piece, alguien que quiera verse One Piece luego de haberse sabido que era, esta persona pues claro, ya va a tener un poquito el estigma de que sí o sí se va a enterar de que es el One Piece, porque esto va a ser increíble, va a salir por todos los lados. Es que, llamadme loco, pero yo creo que hasta en los noticieros va a salir, o sea, estoy muy convencido de que vamos a ver en la televisión, se ha revelado que es el One Piece y es esto, y es lo otro, y es lo otro, o sea, yo de verdad estoy muy convencido, por lo cual esto creo que es algo que tenemos que tener en cuenta, y me pone también un poco orgulloso y un poco feliz de decir que, oye, que estoy viendo One Piece cuando todavía no se sabe a ciencia cierta qué es el One Piece, a pesar de que haya muchas teorías o de que yo lo tenga más o menos claro. O sea, eso me gusta muchísimo porque estamos viviendo algo completamente único, así que disfrutemos el tiempo que le queda a One Piece y sobre todo cuidado con el tema del spoiler. Factor número 42, y es que las mini historias de Eiichiro Oda son una genialidad. Las mini historias, por si hay alguien que vea el anime o
se haya pasado al manga recientemente, son que en las portadas de cada capítulo del manga normalmente Oda te suele contar una historia de un personaje que no está siendo visto en pantalla. Un ejemplo de esto sería cuando estábamos en Enies Lobby y todo esto, que estaban enseñando a la vez qué estaba pasando con el personaje de Enel y enseñaban su llegada a la luna y todo esto. A veces hacen pedidos de portada, Oda dibuja una portada de un dibujo súper chorra que le pide a alguien a través de mensajes o lo que sea, y a través de eso pues dibuja la portada. Pero también hay algo que mola muchísimo, hay algo que está muy bien, y es que él suele hacer esto, suele enseñarte personajes con, bueno, ciertas portadas que te pone que está haciendo, y a lo mejor te pone 10, 15, 5, no lo sé, pero depende de cada persona, que te enseña una historia, y de esta manera, a la vez que tú ves a los Mugiwara o ves lo que esté pasando en lo que te está enseñando Oda, estás viendo otra parte completamente diferente del mundo de One Piece, y estás viendo cómo todo se da a la vez, porque eso luego va a ser importante para la trama, y de esta manera Oda, digamos que te hace un 2x1, te pone una cosa más o menos rápida, porque son 15 páginas, pero que no hay casi texto y que no hay nada, por lo cual es como colarte un capítulo extra a lo largo del tiempo, y que luego pues de esta manera cuando te vuelva a presentar a ese personaje que no está en pantalla, tú sepas que está. De hecho, esconde foreshadows, esconde cosas por ahí en medio, y son cosas de ese estilo, y esto es un fact de que esto es una genialidad. Yo he estado leyendo más mangas últimamente en el canal de Twitch, que me podéis seguir por aquí abajo y todo. He estado leyendo bastantes mangas y en ninguno he visto que tenga mini historias. Yo esto no sé si es algo súper popular, si es algo que es de nicho más pequeño, si solo lo hace One Piece. Me extrañaría, ¿no?, que solo lo haga un manga como One Piece y que nadie le haya copiado el formato, pero me parece algo que es una genialidad, porque eres capaz de, a través de simplemente portadas, enseñar y mover el mundo a la vez para que tú veas que el mundo está vivo mientras tú te estás centrando en el capítulo, y hacer que incluso las mini historias te resulten ciertamente a veces más interesantes o intrigantes que lo que está pasando en el capítulo, si es que la trama es aburrida y él aprovecha para meterte ahí una mini historia o algo así. Eso la verdad es que es una maravilla, y hay que aceptarlo, que esto es una de las cosas que tiene Oda que son una genialidad. Factor número 43, y es que Boa Hancock es la mejor waifu de todo One Piece. Mira, yo siento mucho si os gusta otra waifu, lo cual es completamente respetable, pero estáis equivocados, porque la mejor es Boa Hancock. ¿Por qué? Porque es la mejor, o sea, vamos a ver, tiene un carisma impresionante, tiene muchísima personalidad, aunque a veces no te pueda gustar, está enamorada de nuestro Luffy, que eso también, para aguantar Luffy hay que tenerlos ahí bien grandes. Esto se va a malinterpretar fuerte, pero no iba por eso. Bueno, aparte de que, claro, también físicamente, pues obviamente es precioso, tiene un cuerpazo espectacular. Pues sí, Boa Hancock es la mejor waifu de todo One Piece. Hay un montón, y hay un montón que se parecen entre ellas y tal, y no sé qué, no sé cuántos, pero Boa Hancock es algo distinto, tiene algo, ¿no? Tiene como esa chispa, tiene ese carisma, tal. Me gusta, o sea, es la mejor waifu. Es que no te viene a argumentar tampoco mucho, o sea, Boa Hancock es la mejor waifu y me la banco contra quien sea. Dejadme en los comentarios cuál es para vosotros vuestra waifu favorita, pero es que mejor que Hancock, imposible. Factor número 44, y es que Oda tiene que tomar descansos. Oda tiene que tomar descansos, más de los que toma. Sí, ¿por qué digo esto? Porque últimamente el manga se está retrasando mucho. El manga sale una semana, la otra no sale, la otra se tira 2 sin salir, vuelve a salir 2, pero luego se tira 3 sin salir. Está habiendo un despropósito, y esto pues obviamente indica de que Oda pues necesita descanso. Un ejemplo de esto es que en el último capítulo de manga, que fue el 1098, Oda no pudo acabar ciertos paneles o ciertos dibujos del capítulo de manga que estaba haciendo, y es que los dejó un poco como en bocetos o en medio borradores, de manera que se entendían, pero que se notaba que el dibujo no era para nada eso, que era simplemente pues eso, un boceto o un borrador. Y esto es un problema, porque hasta el mismo Oda pidió disculpas por no poder acabarlo por falta de tiempo, sabiendo perfectamente cómo es Eiichiro Oda, sabiendo todo lo que trabaja este señor, sabiendo la implicación que le lleva poniendo a su trabajo, más de 25 años, pues aquí es obvio que pasa algo, y es que Oda tiene que tomar descansos, y esto creo que pues va a pasar de cara al final, o espero que pase de cara al final de la obra. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no solamente significa que Oda tome descanso, sino que la obra va a durar más tiempo. O sea, esto es un factor, esto es algo que tiene que pasar, y es algo que de hecho ya veréis cómo va a pasar, de que Oda va a empezar a descansar un poquito más, o quizás incluso puede ser que se cambie la publicación del manga a ser, en vez de cada semana, una semana sí, una semana no, que de hecho yo te lo firmaría para que Oda esté un poquito más tranquilo, que acabe la obra tranquilamente, y que incluso estos últimos capítulos que le queden a la obra, estos últimos 5, 6, 7 años que le queden a la obra, que sean lo más
fructíferos posibles para él, de que se divierta, que lo pase bien, que disfrute, que dibuje todo lo que quiera, que se tome el tiempo necesario y sobre todo que la obra también tenga muchísima calidad para poder finalizarla como merece. O sea, yo personalmente estoy muy de acuerdo con esto de que tiene que tomar descansos, estoy convencido de que va a pasar, así que, bueno, esperemos que pase, pero por el bien de Oda, más que nada. Factor número 45, y es que Usopp tiene las peleas más inteligentes de todo One Piece, y esto es irrebatible. Vamos a ver, ¿por qué Usopp tiene las peleas más inteligentes de todo One Piece? Por una razón muy simple, y es que es el más débil, o suele ser el más débil de todos. Si tú piensas un personaje débil, se te viene Usopp, un personaje débil, un personaje con miedo, un personaje que le cuesta hacer ciertas cosas. Entonces, ¿por qué tiene las peleas más inteligentes? Justo por esto, porque hay otros personajes como Luffy, Zoro, Sanji, que ganan a través de pelea, a través de power-ups, a través de quizás pensar un nuevo movimiento y golpear. No, Usopp tiene que jugar con el campo de batalla, tiene que jugar con las estrategias, tiene que jugar con mil cosas. Usopp se tiene que plantar dentro de lo que es el campo y saber poner esto aquí, poner esto allí, usar las armas, usar el dial de impacto como usó por ejemplo con Luffy, que en la pelea contra Luffy fue capaz de utilizar diferentes armas, fue capaz de utilizar el terreno a su favor y lo hizo muy bien, y eso fue el ejemplo de que a Luffy le costó un poco ganarle. O sea, en ejemplo sencillo, en tu cabeza piensas que Luffy le va a hacer boom a Usopp, lo va a reventar y a tomar por culo, pero en la pelea se vio que no, en la pelea se vio otra cosa, se vio otro tipo de jugada y se vio otro tipo de funcionamiento de la pelea. ¿Esto por qué es? Porque Usopp, al no poder tener tanta fuerza física, al no tener tanta habilidad con los hakis y todo esto, tiene que tirar más de estrategia, tiene que tirar más de usar la cabeza, que es algo que en One Piece pues también vemos que cuesta un poco usar a ciertos personajes. Así que sí, Usopp es el personaje que tiene las peleas más inteligentes o más estratégicas o más planeadas o como queráis decirlo. Así que sí, ese es el factor. Factor número 46, y es que Zoro es el vicecapitán de los Mugiwara. Aceira, pero es que no se ha dicho, cállate la boca, cállate la boca, cállate la boca. Vamos a ver, Zoro es el vicecapitán. ¿Por qué? Porque te lo digo yo, porque te lo digo yo y porque si tienes ojos y has visto One Piece, Usopp, ¿qué te digo Usopp? Zoro es el vicecapitán, Zoro es el vicecapitán y punto, ya está, no hay más. Vamos a ver, es el tío que segunda recompensa tiene más alta de la banda, es el tío que gracias a él no se disolvió la banda en Enies Lobby, en Water 7 y todo esto con los discursos que dio. Es un tío que cuando Luffy no ha estado se ha cargado a la espalda. Es un tío que se fue al país de Wano a cuidar de todo el mundo, de toda la parte de la banda que no pudo ir a Whole Cake, y que se los bancó él solo y que los protegió a todos cuando estaban allí, yéndose directamente al territorio de un Yonko. Y si Luffy se iba a un lado, tenía que irse Zoro al otro. ¿Por qué? Porque era el vicecapitán. O sea, era el vicecapitán y punto, era la persona y es la persona que manda y es la persona que es más adulta y más responsable de todos los que están allí. Sí, por edad, pues Brooks y Frankie, claro, obviamente son mayores, o Robin incluso, pero Zoro es la persona que tiene más cabeza, que tiene más cosas para ser un vicecapitán, y a pesar de que es un bobo, sabe hacer ciertas cosas para ser el vicecapitán, por lo cual ya no solo lo digo yo, ya no solo está demostrado en la obra, sino que hasta el mismo Oda con el tema de las recompensas lo deja bastante claro. Zoro, vicecapitán. Factor número 47, y es que Kuma es el mejor padre de todo One Piece. En One Piece hay algunos que, como padres, pues bueno, digamos que no rinden mucho, como puede ser Yuji, Dragon, Yasop. Esta gente no rinde demasiado como padres, pero luego hay otros como Shirohige que, sin ser padre biológico, pues rindió muy bien y supo tener una gran familia y ser un padre espectacular. Pero hay uno que en los últimos capítulos nos ha roto a todos lo que viene siendo la parte de atrás y se ha coronado como el mejor padre, y todavía le quedan capítulos de flashback cuando estoy viendo esto, porque como digo, el último que he visto es el 1098, o sea, le queda el 1099 y no sé si el 1100 o el 1101, no sé cuántos tendrá de flashback o lo que sea, pero es el mejor padre. ¿Por qué? Porque es un tío que solo con el flashback que nos han puesto, lo que pasa con Bonnie, cómo la cuida, cómo la trata, cómo no tiene relación con Bonnie de ser su padre de familia o algo, no, o sea, simplemente es una chica que ni siquiera era su mujer, que era amiga suya, por mucho que se amaran o lo que fuera, que fue, bueno, tuvo el hijo con el Tenryubito por la razón que no puedo decir, pero me banearían el vídeo probablemente o algo por el estilo. Palabra que empieza con V, ya sabes, un poquito de que es un instrumento, pues a raíz de eso él se queda directamente a cuidar a Bonnie y la cuida, la trata bien, tal, y ahora veremos en el siguiente capítulo todo lo que hará o todas las cosas que le llevará negativamente en su vida y todo lo que va a sufrir solo por protegerla. O sea, de verdad, Kuma no tiene lógica. O sea, es increíble que en el mundo de One Piece existan padres como puede ser Yuji, Dragon o Yasop, y que luego tengamos a gente como Kuma o incluso como Shirohige. Pero sí, de todos, ese es el mejor padre. Es el mejor padre y uno de los mejores personajes. O sea,
es increíble que un personaje como Kuma, que era un personaje que molaba, que estaba guay y tal, que ahora de repente sientas tanta lástima y te sepa tan mal por todo lo que le pasa. O sea, lo que ha hecho Oda con Kuma es sublime. Factor número 48, y es que Vegapunk es una decepción. Vegapunk, yo creo que si nos ponemos a analizarlo, es un poco decepción. O sea, antes de conocer a Vegapunk, en nuestra cabeza, este señor era un científico que era una maldita barbaridad, que sabía todo sobre las frutas, que no sé qué y no sé cuántos, y a pesar de que Vegapunk ha demostrado cosas, ha creado clones, ha creado serafins, ha sabido meter cosas de las frutas allí, le hemos visto que en ciertos aspectos va un poco que le cuesta. Hay muchos inventos fallidos suyos, muchísimos, hay muchas cosas que todavía no comprende, hay tipos de energía que no maneja, o sea, no da la sensación de ser literalmente alguien que lo maneja absolutamente todo, sino que es una persona que está bastante avanzada a la media en general, que es un tío muy inteligente, probablemente, si no el más, de los que más inteligentes hay en el mundo de One Piece, pero le faltan muchas cosas todavía por saber, y es que creo que las expectativas que tanto en el manga como nosotros nos hicimos de este personaje no las ha cumplido todavía Vegapunk. O sea, yo creo que todo el mundo esperábamos una explicación de las Akuma no Mi, y sí, él dio una, pero era una hipótesis que él tenía, él no dio una explicación de, oye, las Akuma no Mi funcionan así, y vienen de tal, no. Ni siquiera nos ha hablado del siglo vacío, parece ser que no conoce del todo lo que pasa ahí, o sea, yo me esperaba mucho más, yo me esperaba que quizás no supiera al 100% lo que pasó con el siglo vacío, pero tuviera una gran teoría o tuviera un análisis fuerte o algo por el estilo, que ya fuera un gran avance de lo que pasó en el siglo vacío, que supiera a ciencia cierta qué pasó con las Akuma no Mi, o casi a ciencia cierta, que lo supiera prácticamente todo, y es un personaje que todavía le faltan muchas cosas, la verdad. O sea, como carisma y como el tema de separar su cuerpo en partes y el ordenador gigante este que tiene ahí en el Vegapunk Records y tal, me parece increíble, me parece una maravilla, pero hay muchas cosas que fallan. Muchas, hay muchas cosas que le fallan al personaje y creo que no está cumpliendo todavía las expectativas. Por esto mismo es que digo que el Vegapunk que hemos visto en comparación del Vegapunk que nos esperábamos encontrar es efectivamente una decepción, y es que esto es un facto y es así. Factor número 49, y es que la muerte más dura de todo One Piece es la del Merry. En One Piece, bueno, no es que haya una cantidad de muertes impresionante, la verdad, hay unas cuantas que son muy, bueno, muy significativas: la muerte de Shirohige, la muerte de Ace, la muerte del Merry, la muerte del Dr. Hirulu, que son muertes que te marcan mucho. Pero la más dura de One Piece, o sea, la que más sufres es la del Merry. ¿Por qué? Porque la de Ace, tú no sufres tanto por el personaje de Ace, porque lo has visto relativamente poco. Sufres por Luffy, porque lo ves mal, porque lo ves llorar, porque dices, hostia, Luffy ha perdido a su hermano. Te duele por el personaje de Luffy, no por Ace como tal. Por lo cual, esto le quita mucho valor doloroso, digamos, a la muerte. Otra es la de Shirohige, que esta duele, pero es tan épica que te duele poco, porque es un personaje que sabías que sí seguro que se iba a morir, porque estaba enfermo, porque estaba muy tal, porque no sé qué. Ya es un personaje muy, bueno, que estaba destinado a eso, que los conoció hace poco, y que realmente, como tiene una muerte tan épica con sus palabras, el discurso, morir de pie, no te duele tanto. Pero en cambio, tú ves la muerte del Merry y es una muerte dolorosa. ¿Por qué? Porque es un barco que lleva acompañándote casi del capítulo 1, con todos los Mugiwara yendo a todos los lados, que si yendo a esta isla, yendo a la otra, yendo al cielo, yendo a Arabasta, yendo a no sé dónde, y llega allí y de repente te dicen que no puede navegar más, que está muy roto, que intentan arreglarlo y no se puede. No se puede, o sea, tú en tu cabeza piensas, sí, se podrá arreglar. O sea, tú todo el rato estás pensando, sí, seguro que se arregla, es imposible que no se arregle. ¿Cómo se van a cargar el barco? Necesitarán arreglarlo porque si no, no pueden tirar para adelante. Pasa el arco, te dicen que no hay manera, pero bueno, como el barco está ahí todavía, bueno, pues tú tienes esperanza. Sigue pasando, y encima el hijo de la grandísima, en Enies Lobby, cuando tú ya estás pensando que ya, pues, a lo mejor sí que el barco ya está y que se acabó, de repente el puñetero barco va solo a salvar a los Mugiwara, se los lleva de vuelta y tú estás pensando, hostia, que al final sí que lo podemos, hostia, que al final se salva, que al final el barco está vivo, que va a pasar algo y lo vamos a poder arreglar. Y no. Y llega, los salva, su última misión ese fue su último viaje, y lo queman delante de todos los Mugiwara. O sea, y llorando, y el barco habla, y la música, y me cago en la madre que me... Es que de verdad me duele, solo comentarlo me duele, os lo prometo. Yo hay pocas cosas con las que llore en referencia a anime, manga y este tipo de cosas, pero una de ellas es el final de Dragon Ball GT, que me hace llorar muchísimo, y otra es la muerte del Merry, y me duele, es que me duele mucho. Es que pensar que, por ejemplo, para mí ese barco es mi infancia, o sea, yo, pensad que de niño
cuando era niño yo solo veía One Piece hasta Skypiea, porque no avanzaba más la serie, hasta donde yo estaba pues no emitían más, y yo claro, Water 7 y Enies Lobby esto ni lo vi, que era ya el siguiente arco, o sea, yo en mi cabeza pues el Merry estaba ahí y tal, no sé qué, no sé cuántos. Cuando yo vi que se muere, digo, hostia, que el barco este que yo he visto todo de niño 90 veces repetido los episodios, que lo matan ya, ahora, o sea, ya, o sea, yo me quedé, no sé, me duele mucho, o sea, es como una parte de mi infancia muriéndose. Yo el día que como se muera Luffy o algo, me va a dar algo. Y factor número 50 de One Piece, y es que soy el mejor creador de contenido de One Piece, el mejor, el más guapo, el más sexy, el más humilde de toda la comunidad de One Piece. Así es, no hay más, Si encuentras otro creador mejor que yo, es posiblemente porque no te hayas visto más vídeos míos o incluso porque estás equivocado o equivocada. No existe nadie mejor que yo y soy el más humilde también, pero ser humilde no significa no ser realista, hay que ser realista. Soy el mejor, I'm the best of the world. No hay manera de que exista nadie mejor. O sea, este es el factor, esto es el One Piece, este es el único objetivo de los 50 facts de One Piece: hacer un vídeo en el que el último final digo que soy el mejor creador y subir mi ego de esta manera. Este es el final, se acabó. Ya está, chuparla, dale like al vídeo, suscríbete, ya está, factor, soy el mejor, vámonos.